Opiniones vertidas en este programa. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, en RBC 104.7 FM y rbconline.pe. Al mundo entero, no hay derecho. Con Gratzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:02 de la mañana. Hoy es 23 de febrero del año 2018. Y como todas las mañanas, un saludo especial a quienes nos están escuchando aquí en Lima, en la capital de la República, a través del 104.7 de la FM, aquí en RBC Radio. Pero quiero agradecer también y saludar de manera muy especial a quienes nos están escuchando en distintas zonas del país, y que un grupo de radioemisoras muy generosamente nos están transmitiendo también en vivo y en directo. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hacen para que eso sea posible. Muchísimas gracias también a todas las radioemisoras que no tienen esa posibilidad, pero que se animan y nos abren un espacio más adelante en su programación y nos transmiten de manera diferida. Gracias también a los canales de televisión que cogen la imagen del programa y que lo transmiten a través de sus frecuencias. A quienes nos siguen a través de internet, saben ustedes que ahí hay varias posibilidades. Nos pueden encontrar en idlradio.p, pero también en RBC Online. En idlradio.p nos pueden escuchar, nos pueden ver, pero también después del programa pueden encontrar el resumen de las entrevistas y los comentarios para que usted pueda también leerlos o compartirlos. Muchísimas gracias. También quienes nos siguen a través de la página de RBC Online. A quienes nos siguen a través de las redes sociales, también un saludo muy importante. Les agradecemos muchísimo, por cierto, por no solo escucharnos, seguirnos, sino también por compartirnos. Les pedimos solo un favor: sigan compartiendo este espacio para que más personas conozcan el programa, y si se animan, pues nos puedan seguir de aquí en adelante. Estamos muy complacidos de que en las redes hayamos crecido de una manera muy importante, y estamos muy contentos de que ese sea todavía un camino por recorrer. Gracias a ustedes, por supuesto, a quienes, como digo, todos los días nos debemos. Nosotros estamos aquí porque ustedes están siempre del otro lado. Si usted participa de las redes sociales, escúchanos, véanos, pero también opine, mándenos sus comentarios, cuéntenos qué piensa sobre los temas que aquí abordamos, sugiéranos algunos temas, pero también haga algo para que nosotros podamos, digamos, recogiendo eso que usted nos plantea, mejorar este programa. De eso se trata y lo hacemos con el mayor de los gustos. Pero si usted no tiene la posibilidad de acceder a las redes sociales, porque eso también puede pasar, yo hasta hace no mucho no las usaba con la intensidad que las uso ahora, pero tenemos un teléfono WhatsApp para que usted nos pueda escribir. Este teléfono está habilitado mientras dure el programa, es decir, se prende a las 7 y a las 9, se prenderá a las 6 y se apagará a las 10 a partir de la próxima semana, pero ahí usted nos podrá escribir. El teléfono es 9975-74815, 9975-74815. Ese es un teléfono enteramente disponible para todos ustedes. Entonces tiene usted todas las coordenadas, no hay motivo alguno para no estar conectados, y por cierto, para nosotros será siempre un placer tener su punto de vista presente aquí para mejorar día a día este modesto espacio. Pues quiero reiterarles también, o contarles para quienes no lo escucharon el día de ayer, tenemos novedades. IDL Radio y No Hay Derecho crecen más, y a partir del día lunes 26 de febrero, es decir, el lunes que viene, pasado este fin de semana, el lunes de la semana siguiente, empezamos el nuevo horario. Estamos muy contentos porque vamos a ir desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. Eso va a ser un tremendo trabajo, y el equipo de IDL Radio y el equipo de RBC están trabajando ya intensamente para que esto pueda salir de la mejor manera. Así que usted nos podrá encontrar toda la mañana aquí. Vamos a tratar de estar a la altura de sus expectativas, esas que ya vienen expresando a través de las redes sociales, que ayer pusimos el aviso ya un poco tarde en la noche, y tenemos muchos comentarios favorables, por cierto, de ustedes, y muy generosos, y a eso por supuesto vamos a tratar de hacerle honor y vamos a tratar de hacer mérito para que usted nos siga acompañando. Va a tener de 6 a 10 de la mañana este espacio. Vamos a tener ahí novedades. El programa de 7 a 9 se va a mantener, digamos, con las entrevistas, pero las otras horas vamos a tener también
que proponerles algo que seguramente va a ser de su interés. Y si no lo es, usted nos lo puede decir y así nosotros vamos mejorando para que usted esté contento, esté contenta. De eso se trata. Por eso hacemos ese programa. Agradezco muchísimo al IDL, al Instituto de Defensa Legal, institución en la que trabajo hace ya bastante tiempo, por la confianza, y a RBC Radio también por la generosidad y el apoyo de habernos provisto de la posibilidad de poder sacar adelante esta iniciativa. Nosotros queríamos crecer, estamos creciendo más de lo que habíamos inicialmente pensado, pero es porque queremos trabajar para ustedes de la mejor manera. Así que a partir del lunes nos van a encontrar a las 6 de la mañana aquí. Vamos a ver qué tal sale, estamos muy entusiastas con eso. Ayer hicimos una pregunta: ¿crees que el Congreso deberá archivar la nueva norma de modalidad formativa para estudiantes de institutos aprobada por la Comisión Permanente? Sí, 89%, no 11%. No se ha archivado, pero se ha anulado la exoneración que tenía de segunda votación, lo que en buena medida significa que se aprobaba en la permanente, pero eso no necesariamente garantiza que se apruebe en el pleno, donde tendrá que discutirse en marzo. Y, digamos, más allá de cómo lo quieran presentar, claramente era una ley discriminatoria que diferencia entre los que van a las universidades de los que van a los institutos. A uno los hace trabajar con una remuneración mínima en torno a las prácticas que eso puede significar también para el alumno con su centro de estudios, y a los otros sencillamente los deja fuera. Y fuera porque sencillamente los que van a las universidades son distintos para los congresistas a los que van a los institutos. Así discriminatorio. Después han tratado de decir que en realidad lo formativo es distinto a un trabajo, porque en lo formativo tú aprendes y el otro ya vas a desempeñarte a contraprestación de un pago que te dan, en fin. Eso todo es mentira, todos sabemos, y todos los que hemos practicado en algún momento sabemos que la práctica comienza con una cuestión formativa, pero después, muy rápidamente, porque eso le interesa a las empresas, el que se está formando empieza a hacer cosas que ya se pueden constituir en sí mismo en trabajo, y a veces eso se prolonga largamente y eso hace que se cometan también una serie de abusos. En el caso de los institutos, eso va a ser desde el comienzo hasta 3 años, y eso la señora Bartra, por más que, digamos, trate de endulzarlo, trate de hacernos creer de que no es eso lo que en realidad quiso hacer, está clarísimo que esto no debería aprobarse, debería claramente discutirse más ampliamente y, sobre todo, desde mi modesto punto de vista, dejarse de lado, porque la verdad va contra derechos fundamentales de jóvenes que quieren formarse, sí, pero no que se abuse de sus derechos fundamentales. Además, se ha dicho que esto va a ser a cuenta de los créditos que le tengan que otorgar en el instituto. Ahora, ir a trabajar gratis para una empresa va a costarle o va a significarle al estudiante 14 créditos. Encima, o sea, la persona que va a un instituto privado, por ejemplo, va a tener que pagar esos 14 créditos en su instituto y va a tener que trabajar gratis para una empresa. Y eso es lo que la señora Bartra trata de decir que no es tal cosa, como muchos especialistas han mencionado. Pero ojalá la señora Bartra planteara un debate de esa naturaleza, y ojalá este fuera el punto de partida de un intercambio un poco más alturado, y ojalá informado sobre qué hacer en materia laboral, no solo con los jóvenes, sino en general frente a la precariedad de quienes trabajan en la formalidad y, por supuesto, la gran informalidad, que es el principal problema en nuestro país. Ojalá. Pero la manera como ella lo plantea y la manera como ella se refiere a quienes cuestionan este proyecto que debería desecharse, que ella ha impulsado con la complicidad, no digo el apoyo, la complicidad de algunos otros partidos, que pues se han dado cuenta que esto les puede perjudicar políticamente y han retirado su firma para que ya no se exonere de la segunda votación. Ahora dicen que no, hay que pensarlo bien, pero en ese momento sí firmaron para que esto avance. Pero Bartra ha sido la impulsora de una ley de esta naturaleza. Entonces, ojalá se hubiera planteado en esos términos. Pero yo quiero, y esto me parece lo más grave, no me parece grave en el fujimorismo, que tiene una larga tradición contra los trabajadores. Recordemos que en la época de la dictadura de Fujimori, los derechos de los trabajadores se pulverizaron, desaparecieron. Acuérdense ustedes cómo fue la relación de Fujimori con los trabajadores del Estado y los privados bajo la lógica de la privatización. Se despidió muchísima gente. De hecho, ya en democracia han empezado a pagarse todos esos despidos arbitrarios, a reponer gente, porque cometió una serie de abusos que partían de leyes como las que la señora Bartra hoy día, añorando seguramente los 90, nos quiere, digamos, plantear o nos quiere contrabandear. Pero hoy hay mucha más... diría yo, hay mucha más atención sobre estos temas, y por lo tanto creo yo que esto no pasa tan fácilmente. En la época de los 90, una dictadura,
pues hacían todo esto y no había control, y finalmente se avasallaba contra cualquiera que se oponía a eso que, comillas, Fujimori y quienes hasta ahora lo defienden dicen fueron las reformas económicas que salvaron al país a costa de miles y miles de trabajadores. Entonces, en ese sentido me parece que es coherente el fujimorismo, pero no podemos permitir que eso se haga así. Pero más grave que eso, ¿no es cierto?, porque eso se puede parar en el Congreso, es la manera como ella reacciona a los críticos del proyecto. Vamos a escuchar lo que Rosa Bartra, que además tiene el encargo de investigar los grandes casos de megacorrupción en el Congreso de la República, el caso Lavallato, cómo se refiere al diario La República por haber el día de ayer sacado una portada que hablaba de esta ley, y lo decía desde mi punto de vista en los términos correctos, de la ley del esclavo juvenil. ¿Y qué cosa dijo Rosa Bartra cuando le preguntaron en otra emisora sobre ese titular? Y eso me parece lo más grave. Hoy día los fujimoristas lo que están haciendo es lo que hicieron en los 90. Cualquier disidente a lo que ellos quieren hacer es terrorista, entonces es senderista, hay que acallar su voz porque son delincuentes. Eso es lo que ha querido decir la señora Bartra ayer. En esos términos el fujimorismo quiere mostrarse como renovado, quiere decir que es distinto a lo que pasó en los 90, quiere hacernos creer de que están en otro momento y quieren participar de una democracia que requiere, por supuesto, ejercer las libertades, entre ellas la de expresión, pero no buscar descalificar como hacía Fujimori en los 90 para tratar de él sobrevivir políticamente y afianzar su autoritarismo. Ese es el fujimorismo de la señora Rosa Bartra, que digo yo, es la versión modosita de Marta Chávez, no tiene matiz, es lo mismo que ahora llama terroristas a quienes sacan un titular que a ella no le gusta. Vamos a escuchar qué dijo la señora Rosa Bartra ayer en radioprogramas. ¿Qué le parece la portada entonces de La República que dice Fujimorismo aprueba ley del esclavo juvenil? Terrorista, me parece un titular terrorista, absolutamente falso, tendencioso, calumnioso. Fíjese usted que ahora ustedes estaban afirmando de que este proyecto se ha saltado todo el control de comisiones y que ha pasado de frente a la comisión. Casi un año y medio que está eso, y ha pasado todos los filtros. Hay un nivel... congresista. Quiero hacer una pregunta, se me ha quedado la palabra en la cabeza, perdón, congresista. Un nivel de desinformación que llega a lindar con el terrorismo, definitivamente. Bueno, eso es Rosa Bartra, que dice que el titular de la República es terrorista. Y el terrorismo en el Perú fue muy grave, nos hizo muchísimo daño. El terrorismo fue el principal causante de la tragedia, la violencia y la sangre que derramaron miles de peruanos que fueron muertos y desaparecidos en esa época dramática de la historia de nuestro país. Y hay mucha sensibilidad con este tema. Y que Rosa Bartra salga y diga que esto es terrorista, que un diario saca un titular terrorista. No ha dicho es un titular solamente con el que discrepo, me parece que exagera, me parece que eso no debería ser así, yo pienso, no, que es terrorista. Y claro, frente a la algarabía de un periodista que es, digamos, la versión apenas ayornada de Philly Butters, que es Aldo Mariatti, que celebra que le digan terrorista a un diario. Pero sin embargo, claro, digamos, tampoco me parece que eso es raro, porque este personaje, cuando estaba como director de un medio de comunicación, digamos, una persona que levantaba el puño también era terrorista y hacía campaña contra ellos diciendo que son senderistas. Entonces, cuidado con eso, porque no es un desliz, no es, digamos, una broma, no es, digamos, algo coyuntural, circunstancial, no es apenas una cuestión que se le escapó a la señora. Es la manera como ellos entienden al adversario. Y el que no piensa como yo es terrorista. La señora Bartra es como Becerril, no, que además debe conocer a los terroristas por su pasado bastante rojete, como diría él mismo, en sus épocas universitarias. Pero eso no se puede permitir. Uno puede no estar de acuerdo con lo que dice un diario, y a mí me parece que hay algunos que a veces como que se pasan de la línea con lo que dicen en sus portadas. Pero llamar terrorista y desde la prensa celebrar que llamen terrorista un medio de comunicación, cuidado, porque eso que hoy día da risa a algunos puede ser peligroso para ellos mismos después, cuando digan algo que no le guste a alguien que ejerce el poder y lo ejerce de manera abusiva. A mí me parece que la señora Rosa Bartra debería salir a explicar y pedir disculpas por eso, y decir que discrepa con la República, como perfectamente uno puede discrepar con cualquier medio por el punto de vista que esté expresando, pero no se puede permitir a estas alturas que regresemos en una máquina del tiempo
a los 90, donde Alberto Fujimori, que ahora digamos ya no les gusta tanto como figura, porque se han todos colgados del saco de Keiko Fujimori para vivir en este momento político, pues hacía para tratar de quedarse en el poder y ejercerlo de manera autoritaria. Esto no se puede permitir, y a mí me sorprende que, salvo La República el día de hoy, que saca una columna de Charlie Castro, de Carlos Castro, que es su director, diciendo o hablando de eso, nadie más menciona eso. Es decir, a mí me parece que acusen de terrorista a un diario, un asunto que la prensa debería rechazar. Pero claro, si la prensa está llena de esta gente que en ningún otro país serían líderes de opinión, pero aquí sí por la medianía y mediocridad de los actores políticos, pues entonces eso celebran y no pasa nada. A mí me parece que hay que tener mucho cuidado con eso. No hay que celebrar cuando le pasa al otro, porque después, cuando te pase a ti o cuando le pasa a uno, ahí sí libertad de expresión, están atentando contra mi derecho. Hay que tener mucho cuidado y ser coherente, aunque algunos nos parece que eso no está en su vocabulario, en lo que habitualmente es parte de su quehacer cotidiano. Pero Bartra fue más allá, ha criticado la marcha contra la nueva ley, porque Carlitos, han dicho que van a salir a marchar los jóvenes, ¿no es cierto? Hoy día a las 4 de la tarde van a salir a marchar, y escuchen ustedes qué dijo la señora Rosa Bartra sobre esta iniciativa ciudadana, legítima, democrática, que ella descalifica de esta manera. ¿Qué define la población que sale a marchar en las calles en contra de esta ley? Que no comprendo, ni siquiera era una ley que hubiera estado aprobada ya para ejecutarse. Me parece más bien que sí tiene relación con los hechos que yo investigo, con la corrupción que yo investigo, y que como le resulta incómoda a mucha gente, especialmente a gente con poder, se agarran de algo que no tiene sentido para criminalizar algo que es absolutamente noble. O sea que hoy día la gente va a marchar porque ella es una recontra super investigadora, ¿no es cierto? Y porque está pisando callos a los poderosos que están involucrados en casos de corrupción. Para que vean ustedes cómo quieren vincular un tema con otro cuando no tiene absolutamente nada que ver. Ella ha promovido y ha convencido a otras agrupaciones para sacar una ley en la comisión permanente que habían inicialmente ya anulado la segunda votación, se habían exonerado de segunda votación, ya estaba hecha. Y claro, por la reacción que ha habido es que se ha retrocedido. Entonces ella dice que no comprende, claro, los fujimoristas no comprenden la democracia. La democracia es no solo las mayorías, es también el respeto al que piensa distinto. Y hay mucha gente que piensa distinto a ella y no son terroristas. Y quieren marchar hoy día y tienen todo el derecho, yo aliento que salgan a hacerlo, porque no se puede permitir que la prepotencia, sumada a la ignorancia de esta gente, pues nos quieran callar la voz cuando se supone que estamos en un contexto democrático y no donde ellos nacieron, donde ellos crecieron, donde ellos se amamantaron, donde ellos se roberticieron, que fue una dictadura vil como la Alberto Fujimori, que digamos de favor hoy día está fuera de la cárcel porque Kuczynski necesita sobrevivir políticamente. Pero vamos a seguir hablando sobre este tema. ¿Qué cosa dijo el ministro Javier Barrera sobre esta ley? El gobierno está en contra, pese a que algunos congresistas peruanos por el cambio firmaron, ¿no es cierto?, para que exonere la segunda votación, y después retrocedieron. Gilbert Violeta estaba ahí, ¿no es cierto? Gilbert Violeta firmó así. Y aprovecho para invitar a Gilbert Violeta que venga aquí al programa, lo veo, digamos, casi como columnista en varios medios, que venga aquí para conversar. Hemos estado gestionando que venga, no ha tenido tiempo, pero a la misma hora lo he visto en otros medios, lo que me parece que no vaya a ser que me vea como alumno de instituto y que me esté dejando de lado, ¿no es cierto? Entonces, que venga para conversar con él esta mañana. Una de estas mañanas. Pero vamos a escuchar qué dijo Javier Barrera, el ministro, sobre la propuesta de Rosa Bartra. Vamos a escuchar. Saludamos la posición de la congresista Bartra y esperamos que sí, que en algún momento el Congreso y el Ejecutivo planteen una discusión sobre la ley de modalidades informativas y la formación técnica en general en el país, ¿no? Así como está la ley, es evidentemente observable, ¿no? Constitucional. ¿Cuáles son los puntos más observables? Los derechos fundamentales. La discriminación porque hay una situación de desventaja al estudiante de instituto técnico con relación, por ejemplo, al universitario. No puede haber una discriminación en las normas, pero además porque todo trabajo, y acá son 4 horas diarias, tiene que tener una remuneración por principios.
Bueno, ahí está el ministro de Trabajo, creo que enmendando la plana, diciendo que esto es discriminatorio, y el ser discriminatorio es claramente inconstitucional, y al ser inconstitucional el Congreso tiene la obligación de pasarlo por la Comisión de Constitución, de pasarlo por otras comisiones y de discutirlo más abiertamente, y no, digamos, contrabandearlo en medio de un escenario, por cierto, que la verdad es muy turbulento y ahí nos quieren meter este tipo de situaciones. Vamos a pasar a otro tema, digamos, más claro que el agua. Carlito, no me vas a decir que el PPK no tiene como su bastón a Keiko Fujimori, o sea, digamos, él lo está soportando. Ahora vamos a ver qué tanta fuerza tiene. Ya logró sacar a uno más, ¿no? A Lucio Ávila, que fue presidente de la Comisión de Educación del Congreso de la República, un fujimorista puneño, y ayer el presidente de la República se intentó ir a Puno, intentó llegar a Puno, y fue acompañado de Lucio Ávila, que acababa de robarse de su hermana, no sé, sacarlo de Fuerza Popular y de ponerlo al servicio de Pedro Pablo Kuczynski. Inmediatamente hacen un viaje a Puno donde va Kenji Fujimori con Lucio Ávila, o sea, de ambos, ya, pues eso es más claro, ¿no es cierto? Clarísimo, que lo que hacen es, PPK le dice a Kenji Fujimori, oye Kenji, yo necesito seguir siendo presidente, tú necesitas que yo siga siendo presidente, porque yo liberé a tu papá, y ya me agradeciste con votos, manteniéndome en la presidencia, pero ahora cuando la Corte diga que yo tenga que meter a la cárcel nuevo a tu papá, yo me voy a resistir y soy el único que voy a hacerlo. Si viene otro, lo va a meter. Entonces Kenji empieza a mover sus fichas y a sacar gente del fujimorismo de su hermana. Entonces, ¿qué cosa es lo que le está ofreciendo al fujimorismo de su hermana? Le dice, vente de este lado, porque aquí yo ya hablé con el presidente para que hagan las obritas que tú necesitas en tu pueblo. Ojo, a ti la gente te va a reelegir allá o no te va a reelegir. Keiko no es la que te va a poner los votos. Así que ven, aprovecha que estamos en oferta de rebaja increíble, estamos en 3x1, vente y te vamos a dar tu puente, tu universidad, tu callecita, te vamos a inaugurar el guaguaguasi, cualquier cosa, para que tú le digas a tu pueblo que has gestionado todo eso. Eso es lo que ha pasado. Entonces la imagen es PPK, Kenji y el recién recogido de las huestes del fujimorismo de Fuerza Popular liderados por Keiko Fujimori. Pero es tan evidente y tan burdo todo esto que ni siquiera pudieron aterrizar en Puno, hasta el clima estuvo en contra, tuvieron que regresar a Lima, pero todos vimos pues que claramente ahí hay un acuerdo político. Que la señora Choquehuanca, que es ministra de la Mujer, y uno no logra entender muy bien por qué, pero así pasan las cosas cuando un gobierno que dice ser un gobierno de técnicos es muy improvisado, pues así lo interpreta y dice que no hay aquí nada que ver con lo que yo acabo de mencionar. Vamos a escuchar qué dice la ministra de la Mujer. Yo he viajado desde que ingresé al Congreso de la República a muchos sitios del Perú y es más, incluso en mi labor ministerial también, y hemos sido acompañados de diversos congresistas, hemos sido acompañados de congresistas de las diferentes bancadas al margen del color político. Entonces creo que hay que darle una mirada también más amplia, una mirada mucho más amplia. Aquí no existe ningún cogobierno, aquí no puede existir ningún cogobierno. Ya tenemos que dejar de pensar que las personas puedan ser usadas, utilizadas para hacer cogobiernos, para hacer componendas. Eso no se da. Ah, ya. O sea, dice que las personas no pueden no ser usadas para hacer cogobiernos, o sea, para hacer componentes. Ah, no pueden ser usadas para eso. ¿Y cómo se salvó Pedro Pablo Kuczynski en diciembre? ¿Cómo así al final 10 de los fujimoristas votaron por él? ¿Cómo hizo el indulto, que ahora está cuestionado? ¿Cómo dio el derecho de gracia, que ahora el Poder Judicial ha dicho que no sirve? ¿Cómo se hizo eso? ¿Por espontaneidad? ¿Se hizo porque, digamos, se juntaron los astros? ¿Qué pasó? Digamos, porque arreglaron bajo la mesa. O sea, ese presidente que nosotros creíamos que era medio que lo agarraban de lorna, o que jajaja bailaba y se reía, el viejito buena gente, era tremendo vivazo. Mientras todos creíamos que lo estaban apanando, él lo que hacía es arreglar bajo la mesa para sobrevivir políticamente. Y lo único que quiere ahora es quedarse en el poder, porque sabe que si sale de ahí lo van a llevar como mala. Eso es lo que él tiene en la cabeza. Está asustado, está preocupado, no sabe sino pensar en eso todos los días. Y eso es lo que lo está moviendo a tomar las decisiones que está tomando. Y el combo de anticomunismo, madurismo, su vínculo con Kenji, cómo le está sacando congresistas a su hermana, todo eso es parte de ese paquete para quedarse. Y ahora hay otro elemento que quiero decir, que visto de esa perspectiva,
a muchos la han hecho sospechar. Hoy día Hildebrand en sus 13, que ya salió, yo siempre recomiendo que ustedes lean, Hildebrand en sus 13, papeles de Brasil sobre el amigo AG exclusivo. Y hay unos documentos de la embajada de Brasil en el Perú, donde no saben la algarabía con la que hablan de Alan García y las propuestas que él le hace sobre contratos a las empresas brasileñas. Realmente es un escándalo, pero vamos a ver si AG termine en la situación que debería en un caso donde la corrupción campeó en su gobierno de una manera, la verdad, bastante clara a estas alturas, pero él se está librando hasta ahora. Pero esto que les menciono, ayer Rafael Vela, que es el fiscal coordinador de las fiscalías de lavado de activos, que estuvo aquí hace unos días, Carlitos, ¿no? Y también nos dijo, ojo que nosotros vemos solo casos de lavado de activos y no vemos de corrupción, pero ayer explicitó y dijo, no hemos recibido preguntas de Barata sobre casos de Kuczynski, eso lo dijo en gestión. Entonces esto ha generado mucha sospecha, ¿no? Porque dice que no van a preguntarle a Barata sobre PPK y encima, digamos, PPK no quería ir a la comisión Lavallato, y encima PPK está haciendo lo que hace con Kenji, y encima PPK está buscando desinflar la vacancia. Entonces lo que está haciendo es una serie de acciones para librarse. Y han algunos dicho que el Ministerio Público está siendo cómplice de PPK por no indagar sobre él cuando Barata es una persona clave que podría descifrar varias cosas si es que quedara duda todavía del vínculo de PPK con Odebrecht. Pero esto que ha dicho el fiscal Vela ha hecho dudar a mucha gente. Hildebrand, por ejemplo, lo presenta en estos términos. Dice, han coordinado PPK y el fiscal de la Nación para que el que todavía funge de presidente de la República esté fuera de la agenda de los interrogatorios a Barata. No lo sé, pero lo empiezo a sospechar, dice Hildebrand. Es decir, claro, ¿por qué Hamilton Castro no participó? Porque Hamilton Castro no mandó las preguntas. ¿Por qué si con Hamilton Castro hay un camino hacia colaboración eficaz no está tan interesado en hablar con Barata? ¿Son por las pugnas que tiene, esto es por las pugnas que tiene con Vela y con los fiscales de lavado de activos? ¿O es porque él tiene una agenda o una estrategia de investigación distinta o tiene, digamos, necesidad de no participar para justamente él encubrir después, entre otros, a Pedro Pablo Kuczynski? Esto que dice Hildebrand de que el fiscal de la Nación habló con el presidente, a eso le hace suponer que puede haber pasado. Yo, como Hildebrand, dudo todavía, conozco a Pablo Sánchez, no creo que esté en una situación de esa, tengo la seguridad. Pero claro, si las cosas no se aclaran, ¿qué cosa es lo que uno va a pensar? ¿Qué verdad? ¿Por qué solo ir por dos y no ir por los otros cuando sabemos que los otros están también embarrados de pies a cabeza, como dice la canción, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y vamos a tratar de comunicarnos, Carlito, porque no hacemos el intento con el fiscal Rafael Vela para ver si nos contesta y nos puede aclarar este punto. Y claro, los fujimoristas se han cogido de eso para que el señor Galarreta dice que ya el presidente de la República debería ir entonces a la comisión Lavallato lo más pronto posible, a propósito de que no van a preguntar sobre él a Barata. Y lo mismo ha dicho la señora Bartra, la que llama terroristas a los que no piensan como ella, que la fiscalía está parcializada. Imagínense ustedes, ese es el nivel de cómo ellos están utilizando. Y dice la señora Bartra, y es graciosa en ese sentido, que en el Perú solo se persigue a Humala y a Keiko y a nadie más. Bueno, ella no persigue a Keiko, ella, digamos, baila al ritmo de Keiko, ella persigue a los otros, pero no a García y no a Keiko Fujimori, claramente. Pero eso ya no lo vamos a escuchar porque nos ha pasado la hora, ¿no, Carlitos? Son las 7:30 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante, estamos en No Hay Derecho. Soy Glatzer Tuesta y como todas las mañanas voy a tener el honor de estar con ustedes el día de hoy. A partir del día lunes, reitero, para quienes recién nos están sintonizando, empezamos más temprano, de 6 a 10 de la mañana, No Hay Derecho para rato, porque no solo usted lo pidió, sino porque la verdad estamos muy contentos de seguir creciendo para ustedes. Así que ya regresamos en un ratito aquí a No Hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados.
En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Son las 7:32 de la mañana, estamos aquí en No Hay Derecho y como les contaba, a partir del día lunes, No Hay Derecho crece, vamos de 6 a 10 de la mañana, más regiones, vamos a tener bloques internacionales, vamos a hablarles de otros temas, vamos a tener secuencias, espacios, la verdad que estamos muy contentos, pero trabajando a full para que usted esté contento y contenta de que este programa le es útil. Vamos a ir ahora a Ayacucho, ahí está nuestro colega y amigo Chano Yaranga con la información. Chano, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. En declaraciones para IDL Radio, el presidente de la Junta de Fiscales del Ministerio Público de esta ciudad de Ayacucho, Javier Anaya, señaló que en el caso de Arret Contreras, la sentencia emitida por el Poder Judicial en primera instancia es apelada a fin de que en segunda instancia se pueda evaluar las pruebas que determinen la culpabilidad del acusado Adriano Pozo. Señaló que dependerá ya de la autoridad correspondiente la determinación de la situación legal del acusado, pero que se espera que se tengan que evaluar adecuadamente las pruebas que presentó el Ministerio Público. Por otra parte, el referido representante del Ministerio Público señaló que se siente presión en este momento, en este caso, de parte de las partes, como también de organizaciones diversas como de mujeres y derechos humanos, así como de la prensa, dijo el doctor Anaya. Desde Ayacucho, Chano Yaranga para IDL Radio. Muchísimas gracias, Chano, por esa información. Vamos a tener aquí en el programa también, de manera más sistemática, un seguimiento a los casos vinculados a la violencia de género, que en nuestro país debería ser de primer orden, y no solo aparecer en los titulares y aparecer en la reacción de los políticos cada vez que hay un caso dramático, un escándalo como el que se ha producido en la Corte Superior de Ayacucho. Novedades también sobre eso más adelante aquí en el programa. Ahora vamos a Ica. Renan Palacios está ya en comunicación con nosotros. Renan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Glaxer de Tuesta, buenos días, amigos oyentes. Este es el despacho desde la ciudad del Sol Eterno. Evaluada con Puerta de la Laguna Ajinocoche, ubicada en el distrito Santa Ana, urge reparación para paliar abastecimiento de agua a la provincia de Pisco, por ser fuente principal de captación. Viene causando preocupación el problema suscitado en la compuerta de la Laguna Ajinacocha, así lo informó el jefe de la ALA Pisco, ingeniero José Aranahuamán, de la Autoridad Nacional del Agua, quien manifestó a esta corresponsalía que dada su antigüedad ha presentado pérdidas de agua por filtración, para lo cual es necesario realizar trabajos de reparación inmediata y paliar parcialmente el problema, teniendo en cuenta que la provincia de Pisco se quedaría sin almacenamiento de agua por ser una de las principales fuentes de captación. Desde Ica informó Renan Palacios Uribe, IDL Radio. Muchísimas gracias, Renan, por esa información desde Ica, como dice, la tierra del sol eterno. Realmente es una ciudad muy bonita. Vamos a irnos ahora a otra zona del país. Nos vamos a Arequipa. Ahí está Juan Francisco Valderrama con información. Juan Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, gracias desde nuestra blanca ciudad de Arequipa para IDL Radio. Hasta este momento, el total son 24 heridos, 10 se encuentran en Camaná, 7 fueron trasladados al Hospital Honorio Delgado, 3 al Hospital Goyeneche, 4 al Hospital Central de Salud. En total, de los 24 heridos, 7 han sido dados de alta y 17 continúan en observación y hospitalización, de los cuales de este trágico accidente en la ciudad de Chala. Igualmente, el chofer está hospitalizado y con custodia policial. Igualmente, los 44 fallecidos están llegando a la ciudad de Arequipa para darle su cristiana sepultura. Las autoridades están investigando por qué se realizó esto. La empresa Rus Latino ha sido suspendida por 90 días porque en el 2014 también tuvo otro accidente con fallecidos. Creo que podíamos informar para IDL desde Arequipa, Juan Francisco Valderrama. Muchas gracias, Juan Francisco, por esa información. Escuchen ustedes el drama de esta información, ¿no? El 2014 esta misma empresa, ¿no es cierto?, donde han fallecido decenas de personas, tuvo un accidente de magnitud similar.
y 4 años después pasa lo mismo y la suspenden por 90 días para ver qué ha pasado. Es decir, ¿qué pasó entre esos 3 años? ¿Se fiscalizó? ¿Mejoró? Ese es el problema. Nos colgamos de lo que lamentablemente pasa un día, dura una semana y después no se hace absolutamente nada. El drama del Perú de toda la vida. Son las 7:36 de la mañana. Estamos aquí en No Hay Derecho. Estoy muy bien acompañado porque mi hijita muy Rafael ha venido esta mañana a acompañarme aquí, ¿no? Antes de entrar al colegio, que ya entra la otra semana, pero me voy a una pausa. Regreso en un instante porque converso con el ex congresista y general en retiro Daniel Mora, que conoce mucho de educación. En estos días se habla mucho de los institutos, conoce mucho de varios otros temas y vamos a conversar con él sobre ellos. Y ya regreso. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes como Galo defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:38 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Está con nosotros ya aquí en nuestros estudios el ex congresista Daniel Mora, que ustedes conocen bastante bien, no solo porque fue congresista, fue ministro de Defensa en algún momento, ha ocupado varios cargos en el Estado muy importantes. Yo diría, digamos, con bastante rectitud y creo de manera coherente en los temas que le ha tocado a él conducir. Pero, sin embargo, ustedes deben tener, como muchas personas que nos escuchan, más claridad en torno al papel o al importante papel que cumplió en la Comisión de Educación que presidió en el Congreso de la República, porque de ahí se impulsaron, como él ha dicho en varias oportunidades, no 100 o 50 o 1000 leyes, no, algunas pocas, pero que han sido centrales para apuntar hacia una mejora significativa en la calidad educativa, que es lo que a todos debería importarnos. Él sacó la ley universitaria, pero también la ley sobre institutos, que ahora está en medio del debate a propósito de una, no propuesta, sino de un proyecto aprobado en la Comisión Permanente y que se había exonerado la segunda votación y que pues se ha retrocedido para que en el Pleno en marzo se pueda discutir. Gerald Mora, es un gusto saludarlo, buenos días. Buenos días, Clark. Gracias por haber venido, el placer es mío, muchas gracias por haber venido esta mañana. A ver, ¿cómo ponemos para hacer, digamos, dónde colocamos este tema de lo que la congresista Bartra ha llamado fortalecimiento de las capacidades de los estudiantes de los institutos en el debate más amplio sobre la educación superior y sobre los institutos? ¿Es positiva, es contraria, se adecua a la ley, está bien, es oportuna, es inoportuna? ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros sacamos la ley de institutos también, no pudimos debatirla en el Pleno, estuvo casi un año, más de un año, la ley de institutos de escuelas superiores, y bueno, este gobierno, este Congreso la sacó. La sacó en 2016, noviembre del 2016. ¿Matizada, igual, la cambió? No, igual, ¿no? Con algunas modificaciones que hizo el señor de Chimbote, que puso Toledo al final, pero en esencia la misma ley.
¿Cómo veo yo esto que ha hecho la señora Rosa Barta? Quizás con buena intención, seguro, quiero decirlo. Seguro. Y además dice que ella ha trabajado 23 años en institutos, etcétera. La ley de institutos contempla, al igual que la ley universitaria, contempla que los institutos deben pasar por un proceso de licenciamiento. De acuerdo. Ya no hay SUNEDU, sino hay el Ministerio de Educación. Ajá. O sea, en el caso de las universidades es la SUNEDU, la superintendencia. Así es. En el caso de los institutos, directamente el Ministerio de Educación. No, ese fue un cambio, por ejemplo. Ya, porque yo quería que fuera totalmente independiente. O sea, una SUNEDU para institutos o la misma SUNEDU para los Yo dos. te cuento el caso de Cuba. Cuba tiene, y no es porque hable de Cuba, sino que estuve en un foro de Pedagogía 2015, y que tiene dos ministerios, un Ministerio de Educación Básica Regular y un Ministerio de Educación Superior. Claro. Por ejemplo, y es bastante lógico, después de lo que estamos viendo. Ya, de acuerdo, pero acá era el Ministerio de Educación el Ministerio de Educación el que debe dar el licenciamiento, y para ello debe cumplir condiciones básicas de calidad. Ajá. Entre las condiciones básicas de calidad que dice la ley, figura infraestructura. ¿Y qué dice en infraestructura? Todos los institutos públicos o privados deben tener equipamiento, deben tener recursos para el aprendizaje adecuado, bibliotecas, laboratorios y otros pertinentes para el desarrollo de las actividades educativas. De acuerdo. Dentro de todos esos aspectos de condiciones básicas de calidad. La ley también contempla enfoques en la formación del estudiante dentro de un instituto. Ajá, ya. Los enfoques formativos fundamentalmente se refieren a la educación dual, por ejemplo, ¿no? Y otras alternativas combinadas entre la empresa y los institutos. Ya. ¿Qué es la formación? Pero claramente desde una lógica formativa hasta ahí. Formativa. Ya, de acuerdo. Hasta Pero ahí. también te dice en el artículo 13 de esta ley que los institutos superiores de educación superior o las escuelas superiores de acuerdo deben dar formación práctica en sus centros empresariales con conocimiento del Ministerio de Educación y del Ministerio de Trabajo. Ya. Entonces, o sea, digamos, tienen que hacerlo, pero en coordinación con estos centros. Lógico. De acuerdo, no puede hacerse por la libre Y o acá, bilateralmente. y acá señalamos tácitamente qué ley es. La 28.5.18, que dice todas las modalidades formativas que existen, que son 5. Desde un muchacho de secundaria hasta la universidad. De acuerdo. O sea, son digamos, 5 modalidades. Hay preprofesionales, profesionales, pasantías, capacitación laboral, recapacitación, y en todas ellas hay una subvención. Ya, en todas. En todas. O sea, esta iría claramente, el planteamiento que han aprobado ayer, contra la ley de institutos, claramente. De institutos y contra la ley de trabajo. Y contra la ley de trabajo, claro. Entonces yo no sé cómo se hizo esta ley sin consultar a nadie, sin pedirle información, no se había leído la ley, a pesar de que esta ley firma también la señora Rosa Barta. Como vicepresidenta, me Como imagino. vicepresidenta. Claro, porque lo aprobó cuando era Luz Y Salgado la además presidenta. que dice que ella, profesora de instituto durante 23 años. Sí. Entonces, debió consultarse al Ministerio de Trabajo, debió hacerse una consulta al Ministerio de Educación. La Cámara de Comercio hoy día acaba de decir que no está de acuerdo. Sí, sí, pues sí, sí he visto. Entonces, creo que esto fue por presión de los institutos privados que no quieren. El Ministerio de Educación se está retrasando en esto. Debería haber comenzado a trabajar ya en el licenciamiento y en las condiciones básicas de calidad, y los institutos privados no quieren hacer inversión en laboratorios, en equipamiento, y no sé si la o sea, dice, ¿para qué voy a comprar todo eso, para implementar eso si le puedo dar a los alumnos que vayan a hacerlo en una empresa y así trabajan para ellos? A mí qué me importa, yo me libro de que me exijan equipamiento, que me exijan laboratorios y yo no invierto. O sea, este es un tremendo lobby, esos institutos que no quieren invertir. Mercantilista 100%, y en la cual prácticamente, creo que lo has dicho en alguna oportunidad, los 14 créditos los va a cobrar el instituto. Sí, claro, o sea, encima que vas a pagar tus 14 créditos, esos 14 créditos vas a trabajarlos en el otro lado y no te van a pagar. Exactamente. ¿Quién subvenciona todo? El estudiante. Sí. Entonces después que yo comencé a analizar, como conozco la ley, claro, que le hemos hecho pero este es un ángulo nuevo, General Mora. Ese es el tema. Ese es el tema. O sea, no es el asunto de que si les pagan o no les pagan, que ya es un tema laboral que hay que discutir, sino es que es un salvavidas para los institutos que no quieren invertir. Así es, que no quieren invertir en información. Lógico. Información técnica. Te cuento un caso que yo conozco antes de hacer esta ley, también visitado todos los institutos. Y los institutos, hay institutos que dan carrera de mecánica automotriz y no tienen ni un motor. Entonces, ¿cómo van a enseñar? Claro.
Entonces la ley le exige eso. ¿Y qué modelos hay? Muchos. Mira, el modelo canadiense. A ver, para que nuestros oyentes sigan. Entonces, la ley lo que le dice es, por ejemplo, para que la gente entienda, si un instituto enseña, digamos, mecánica automotriz, lo que la ley dice, tiene que tener por lo menos un taller donde tenga motores y la gente vaya a trabajar ahí para que aprenda. Y después que se vaya a una fábrica a hacer su práctica, págale. De acuerdo. En cambio, lo que dice Rosa Bartra es, no importa que no tengas tu taller, esas 14 créditos que son ya practicar viendo el motor, hacerlo el instituto, que lo vayan a hacer en una empresa, y ese motor en el que van a practicar, de pasada lo reparan porque es, digamos, parte del trabajo de la empresa. Así es. Ese es el tema. El tema, por eso, como la gente no sabe muy bien la ley de esta, claro. Ahora, pero Rosa Bartra sí sabe, ¿no? Si lo ha firmado. Ella debe saber. Y ha habido presión. Cuando estábamos elaborando la ley, hubo presión de ese tipo. ¿Qué presión? Vinieron la presidenta de la asociación de institutos, no sé cuánto. Es cierto en algunas áreas. Por ejemplo, si yo voy a enseñar operación de tractores, motoniveladoras para la cuestión de manejo de máquinas pesadas, entonces tú no puedes tener un instituto que tenga tractores, máquinas pesadas. Es verdad, digamos, también. Entonces hay algunas cosas que un instituto que enseñe, digamos, a arreglar pues, ya naves que no es posible que tengas ahí para trabajar. Por ejemplo, para hacer la término de operación como lo hacemos en el ejército, en la marina, por ejemplo, para tanques. Ajá. A pesar de que tenemos los tanques, es tan costoso operar los tanques porque cuesta mucho, hay simuladores. De acuerdo. Entonces tienes un simulador. Pero tiene los simuladores. Tiene los simuladores. Claro, y después vaya para la práctica que cuesta tan cara, te vas a... Es como que le dijeran pues a los militares que estudian en sus carreras técnicas también dentro del ejército, que le digan, aquí no tienes nada para practicar, ándate a una empresa y ahí practica y de pasada le haces el trabajo a la empresa. No podría ser. Pues. No es así. Entonces, acá el tema es de inversión. Con razón el presidente, creo que la Asociación de Institutos, un señor Lescano, que he escuchado ayer, está contento con él y dijo que la señora Bartra está resolviendo y que no hay que confundir las cuestiones formativas, porque los estudiantes necesitan practicar en la cancha. Pero claro, ya la ley les exigía a ellos que la cancha se la pongan los institutos. Por ejemplo, en Brasil. Ajá. En Brasil hay un legajo así que yo lo tengo. Ya. Que yo lo he dejado en la comisión, ojalá lo exploten, ¿no? Que dice para los institutos técnicos que tienen ellos. Señalan como 300 carreras que hay. RBC. Cada carrera, dicen, este es lo mínimo que debe tener una institución que le exigen antes de crearse. Para existir. Para existir. Voy a enseñar electricidad. Debe tener estos laboratorios obligatoriamente mínimo. Este equipamiento, estos laboratorios, estos libros, le dice todo. Y ese vademecum, que más o menos se llama así, debe cumplirlo todos los institutos como requisito mínimo, antes de pensar poner un instituto. Ahora, pero digamos, eso poniendo el ejemplo de Brasil, pero que no dista mucho de lo que deberían hacer los institutos, porque la ley lo dice. Aquí dice. También hay ya ese fajo de decirle a los institutos, oye, usted tiene que tener esto, otro. No, y entonces lo que la señora Bartra está haciendo es decir, miren, eso que dice la ley no tienen por qué hacerlo. Lo que ustedes, cuando tengan que practicar sus alumnos, no compren nada, vayan a una empresa. A ver, vamos a ver tu infraestructura. Ya. Vamos a ver el tema de laboratorios, talleres que debe tener un instituto. Entonces dicen, bueno, ¿dónde hacen sus prácticas de motores? Banco de prueba de motores, banco de pruebas de bomba de inyección, etcétera. Bueno, eso lo hacemos en la fábrica tal. No necesitamos tener ahí, es más real, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? Ese es el cuento. Y eso seguramente lo iban a modificar en el Ministerio de Educación, y acá yo quiero alertar. Ajá. Porque también el Ministerio de Educación debió haber dado su opinión. Inmediatamente. Y acá lo dice. Ya. Que debe coordinarse todas estas actividades formativas con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo para que no se cometan abusos. O sea, el Congreso debió antes preguntar al Ministerio de Educación si eso es compatible con la ley y lo que establece como supervisión debe hacer el Ministerio de Educación. Con el Ministerio de Trabajo, para ver si tiene un sustento, porque la Constitución dice bien claro, y nosotros lo hemos visto, que no puedes darte realizar un trabajo sin estar remunerado. No, pero por eso digo que este es un nuevo ángulo en el debate que me parece que es sustantivo. No solo es, como ha dicho el Ministro de Trabajo, discriminatorio porque los de los institutos gratis y los de las universidades con sus prácticas. No solo es, digamos, en términos de que va a beneficiar a las empresas por trabajo gratuito, sino también es básicamente porque hace que los institutos ahora se laven la mano, no compren nada y que digan las prácticas las van a hacer allá. Se acabó. O sea, es como que tú tengas una academia de natación y digas, no, acá vamos a hacer la teoría y para dar vamos a ir a decirle a una persona que nos preste su piscina. Así es. O sea,
Entonces nosotros, eso nos ha pasado con las universidades. Las universidades tienen laboratorios y ahora están instalando laboratorios. Porque no es posible que den una carrera. Hay universidades que están dando ingeniería mecánica y sus egresados no han visto un motor nunca. Sí, pues. Entonces, ahora la ley les exige que tenga eso mínimo. Entonces, dentro de la currícula y dentro de los creditajes, por cada crédito, un crédito significa 16 horas de teoría y el doble de práctica. Claro. En la universidad. Y en los institutos es igual. 16, una hora de teoría es igual a 16 horas más el doble. Claro, y lo lógico es, tú aprendes, practicas en el instituto y luego vas a hacer tu práctica preprofesional en, digamos, la empresa. O si quisiera otra modalidad, por ejemplo, yo le estoy enseñando baterías a que está siguiendo en el instituto todo lo que es electricidad. Ya. Entonces le digo, les he explicado cómo se fabrica una batería, ¿no? Entonces, bueno, el profesor, el instituto puede hacer un convenio con la fábrica Caxa, ya bueno. Ocurre. ¿Para qué? Para una visita, y el profesor va con sus alumnos del instituto y visita la fábrica, les enseña cómo se practica, cómo se fabrica la batería, etcétera. Eso es distinto. Distinto, pues. Totalmente. No es otra cosa que lo manda a trabajar allá y dice, eso que hizo allá lo cuento acá como crédito, porque además son 14 créditos. Y después que sale se recibe el muchacho, o antes de prácticas preprofesionales, en el convenio dice, bueno, va a trabajar en Caxa, que me ha gustado, que claro. Y el dueño irá, pues la empresa irá, ya vengan acá y todo. Otro tema acá que debe verse fundamentalmente es que, a la diferencia de Alemania, por ejemplo, que hay la educación dual, viene de ahí, de la Edad Media, sí. donde son las empresas las que promueven las prácticas. ¿Por qué? Porque ellos generaban tecnologías. Claro. Y lo que llamaban aprendices aprendían en las empresas. Claro. Las empresas después exigen que el Estado ponga institutos para enseñar teoría. Claro. Y que yo le doy la práctica. Y en las prácticas, como dice la ley también, la empresa debe poner instructores, formadores. No es así tan fácil. No, o sea, digamos... ¿Y cuánto se da en Alemania? Hasta 3 tipos de sueldos, de subvenciones. Claro, o sea, digamos... 1.200 euros para aquel que tiene una actividad más compleja. Otras intermedias, 1.000 euros, y otras más sencillas, 800 a 700 euros. En todos los países del mundo que hay esto, hay esa subvención. Inclusive la ley del trabajo, la que he mencionado, la 28.518 o 25.518 o la 28.518, señala que debe pagarse seguro social. Claro. Que debe pagarse seguro de vida, seguro contra accidentes, seguro contra enfermedades. En el caso de enfermedades creo que son hasta 15 subvenciones. Claro, digamos, porque son actividades, digamos, en manejo de maquinarias, cosas que pueden ser riesgosas, ¿no es cierto? Y desde secundaria, de los 14 años. Claro. Y máximo 1 año. Acá es, sin paga, máximo 3. O sea, digamos, tú puedes tener una persona 3 años bajo el cuento de que aquí está aprendiendo. Claro, y cuando sale un titular que dice una ley de esclavo juvenil, creo que es bastante. Y le dice terrorista, claro. Rosa Bartra. Porque en realidad se empezó a sorprender, porque tú, por ejemplo, recién ves este ángulo. Sí. Yo lo veo porque estoy metido en Claro, pero usted ha visto el debate, ¿no es cierto? Claro. Todo el mundo a toda actividad debe ser remunerada, es discriminatoria y todo eso, pero nadie ha dicho que en realidad este es un tremendo juego a favor de los institutos que no quieren invertir en la calidad educativa. Que no quieren invertir en la calidad educativa. Ahora, pero ¿está atento el Ministerio de Educación al tema de los institutos? Claro. ¿No? Porque con las universidades... Nosotros pusimos Educatec, un organismo... ¿Pero funciona? Similar a lo que tiene Senati, quisimos hacerlo así. Pero digamos eso lo han cambiado, porque acá alguien dijo, den el Congreso, y tuvimos que ceder porque hay que sacar las leyes, y después dijo, el Ministerio de Educación, como siempre ha manejado la educación superior técnica, tecnológica, que lo siga manejando. Sí. Entonces, como ente rector acá figura bien claramente el Ministerio de Educación. Pero lo que digo es eso figura, pero lo están haciendo, o sea, lo que quiero decir... No han avanzado. Comenzaron a hacer el reglamento con el ministro Saavedra, creo que se concluyó el reglamento, porque a diferencia de la ley universitaria no tiene reglamento. Por eso que es bastante voluminosa la ley. Y eso permitió ponerla en ejecución rápidamente. La universitaria. Claro. A regañadientes y en contra de los lobbies que habían y todas las presiones que hubieron. Porque si le dejamos al reglamento, el reglamento pues se hacía lo que se daba la gana. Sí. Entonces en esta ley hay reglamento. ¿Por qué? Porque también está la carrera del profesional técnico.
dentro de esta ley. Entonces esta ley sí habría que reglamentarla. Entonces, ¿qué o sea, está que pasando? Lo que debería hacer ahora, disculpe que lo interrumpa, General Mora, que el Ministerio debería hacer el reglamento. El reglamento ya está hecho, debía ya promulgarlo, debía aplicarlo, crear un organismo para comenzar a ver el tema del licenciamiento de los institutos, ponerles plazo para la evaluación, señalar claramente las condiciones básicas de calidad, como su unido ha señalado como 52 condiciones básicas. Pero de repente por eso es el apuro del Congreso, que lo quieren sacar antes de que se implemente el reglamento, pues, hecho consumado. Hay una ley que dice que tienen que hacer tienen que irse sus 14 créditos a hacerlas en una empresa, y yo no tengo por qué tener laboratorios, infraestructura. Y a lo mejor el Ministerio sacaba algo similar, diciendo, por ejemplo, en el reglamento, aquellos institutos que no reúnan no sé cuánto podrán hacer convenios con empresas, ¿me entiendes? Claro, porque Rosa Bartra lo que ha dicho es que esto es discrecional, que cada instituto va a poder hacer con la empresa que le parezca, y que la empresa tiene que garantizarle que las instalaciones y todo lo que le va a dar a los alumnos están en óptimas condiciones. Yo considero que la idea, cuando ella lo menciona, todo parece muy bonito. Claro. Pero cuando comenzamos a hurgar y ver bien el tema yo lo veo directamente relacionado con esto. ¿Por qué? Porque las empresas siempre tenían problemas cuando hemos visitado todos los institutos. Para hacer un resumen, los institutos sufren los mismos problemas que las universidades. Los institutos públicos y privados. De acuerdo. Los públicos, el equipamiento que tienen son de la época de Velasco, de 1970. Los módulos húngaros. O sea que lo que y aprenden... hasta ahora los tienen. Sí. Es decir, ya tú vas a institutos en Arequipa, por ejemplo, y encuentras un taller con un motor viejo del año 1970. Y el pobre muchacho que sabe manejar eso, va a trabajar en un lugar y le presenta un motor que no sabe toda la cuestión, ¿me entiendes? Sí. Entonces también esta ley va para el sector público. Claro. Para optimizar. Si tú ves el Instituto Tecnológico de las Fuerzas Armadas que se hizo en el gobierno pasado, para que vean lo que es un taller automotriz, es fabuloso. Claro. Pero digamos, la lógica en el público requiere de, digamos, que el Ministerio de Educación se ponga las pilas y lo haga, y infraestructura. Pero en los privados, que básicamente son un negocio, lo que quieren es seguir ganando mucha plata sin invertir. Igual que las universidades, igualito. Igual que las universidades chifas, como en los 5 no pagan ningún impuesto. ¿Los institutos también? Tampoco, no pagan ningún impuesto. O sea, en la misma condición de las universidades. En la misma condición de las universidades. La ganancia es espectacular. O sea, no pagan impuestos, no invierten en infraestructura, no invierten en tecnología, y ahora van a mandar a sus alumnos a desarrollar sus actividades prácticas en las empresas. O sea, ellos, ¿qué solo van a hacer? Claro. Poner a 2, 3 personas hablando cualquier cosa en la... Nada más. Y pagándoles poco, además. ¿Qué carrera dan los institutos privados, fundamentalmente? Marketing, contabilidad financiera, cosas de ese tipo. Y lo máximo que he encontrado yo en algún instituto, excepto TECSUC, por ejemplo. Claro. O Senati, ¿no? O Senati. Pues Senati es un ejemplo de lo que debe ser la capacitación técnica. O sea, digamos, todos los institutos deberían avanzar a hacer un Senati. A hacer un Senati, claro. Y eso busca la ley. A Senati no se me ocurriría que cuando sus alumnos tengan que practicar, tengan que mandar a una empresa, porque ahí no tienen que están estudiando manejo de máquinas textiles. Tú vas al Senati y está en la máquina textil. Claro. Por eso que Senati tiene 98% de empleabilidad de su gente. Claro. Y por eso TECSUC también casi el 100% de empleabilidad. Porque saben ya con todas las destrezas. Y van a la empresa, evidentemente, en una etapa de aprendizaje dentro de una empresa. Pero una condición distinta, pues. Pero una condición distinta, porque tú vas como practicante y te enganchas y te contratan porque ya tienes un conocimiento. Para que tengas idea, por ejemplo, a los privados, en el caso de la minería, por ejemplo, el señor Benavides ha tenido que poner, los mineros juntarse y poner un instituto minero, el CETEMIN, que es internado, con 500 alumnos de alto nivel. Como digamos, han puesto una universidad Hochi también, la UTEC, que también es de alto nivel. Que criticaron y dijeron, ¿por qué se ha licenciado tan rápido? Sí. Porque se construyó justo cuando recién había salido la ley y ellos se adaptaron rápidamente. O sea, ellos comenzaron con la ley. Con la ley. Y era, claro, fue una de las primeras que se licenció. ¿Por qué? Con el apoyo de ¿quién? De Massachusetts. Claro. Con el apoyo de Harvard y con el apoyo del dinero que tienen los mineros acá. Claro. Entonces, el CETEMIN, por ejemplo, porque no tenemos técnicos mineros. Importamos técnicos mineros de Chile, importamos técnicos mineros de Bolivia. Sí, pues. Expertos en tratamientos químicos mineros. Eso le enseña el CETEMIN privado. Claro. Y lo ha tenido que hacer. No, además es una perspectiva económica, porque ellos van a formar
a gente que después les va a hacer rentable en sus propias empresas. Le es más caro traer seguramente un técnico. Ahora, pero ¿por qué, digamos, Rosa Bartra, más allá de que ella pueda decir que tiene experiencia en institutos y todo, tiene que estar respondiendo a algún interés? O sea, digamos, tiene que ser, no digo ella necesariamente que esté, pero alguien debe estar empujando, como había, se recordará usted, cuando usted era congresista, varios congresistas que eran dueños de universidades, y la ANR, pues... Igualito, hay dueños de institutos, pues. Ya. Porque acá estoy buscando, por ejemplo, ayer estaba leyendo, ¿no? Esta señora Marisabel León, que es ahora parte del Consejo Nacional de Educación, que fue la jefa del plan de educación de Fuerza Popular. De los institutos. Por eso, fue el presidente de los institutos, y tiene 2 institutos. Y claro, inmediatamente Bertra sacó esto y lo aprobaron en la comisión permanente, salió a saludar eso. Así es. Y o sea, esa gente está detrás. Por eso yo me di cuenta del toque, porque fue una de las personas de esa asociación que pedían esas cosas. Ya. Entonces decían, hay institutos que no tienen tractores. Entonces yo le decía, pues pueden mandarlos a las compañías Ferreiros que venden tractores, etcétera, que requieren tener buenos operadores también. Claro. El ejército, cuando nosotros formamos operadores de equipo de ingeniería, tenemos una escuela donde se enseña a los suboficiales a ser operadores de tractores, en el tractor. Claro. ¿Me entiendes? En la práctica, porque van a ir a los batallones de ingeniería a trabajar en carreteras en el interior. Claro, y lo otro debe ser una cuestión más subsidiaria, en aquello que es muy costoso comprar algo, pues te asocias con una empresa que sea la única o 2 de las que hay en el Perú que solo ven esas cosas. Podría ser una excepción. Claro, o sea, digamos, no sé, pues se me ocurre, tú quieres hacerte especialista en construir naves espaciales y hay una que hace, entonces te vas a trabajar ahí porque no vas a comprar una, pero por ejemplo, motores, electricidad. Mantenimiento de maquinaria industrial, por ejemplo. Hay motores para instrucción. Hay motores para... Y eso es lo que tienen que comprar los institutos y no quieren comprar. Alemania. Nosotros tenemos en las escuelas técnicas los motores de instrucción. Ajá. Partidos son especiales. Porque ¿cómo enseño cómo funciona un motor diésel? Entonces tiene un motor que está partido por la mitad, tiene todo y se ve cómo funciona el pistón, etcétera. Se hace simulaciones. Claro. Eso es un instituto que uno aprende. Pues. Y ya después pero además yo estoy pensando, entonces, ¿qué le va a dar los institutos ahora si esa parte la van a hacer las empresas? Porque hay mucha gente que puede decir, ¿para qué voy al instituto? De repente empiezo en una empresa, me ofrezco que yo puedo empezar a trabajar, voy aprendiendo ahí y después me convierto en un técnico. O sea, digamos... Como ha pasado muchas veces ahora en el país, ante la carencia de una educación de calidad en esas áreas, hay empresas que contratan aprendices, muchachos con buena intención, inclusive y lo forman. Salió de colegio y lo forman. Y lo forman. Y son excelentes técnicos. Por eso te estoy poniendo el ejemplo de esto en los mineros. Claro, de frente. Y de frente dice, ahora, tanta cuestión. Entonces esto es, para resumir, es en realidad una ley mercantilista para mantenerle el negocio a los institutos que no quieren invertir y que no pagan en infraestructura y en laboratorios. Porque, digamos, además, lo que la ley dice para exonerar el impuestos es que esa plata que no se les cobra es para que inviertan justamente en estas cosas. Así es. Y eso se lo quieren llevar al bolsillo. Así es. Igualito, seguir llevando al bolsillo. Es igualito. Ahora, la nueva ley, esta ley, contempla que la educación superior ya no es discriminatoria en el sentido de educación superior universitaria y no universitaria. Ahora, todo es educación superior. Claro. Como el debe ser, instituto es educación superior. Pero también eso es que exige que en un instituto ya no te enseñen álgebra, aritmética, ya no. Claro. Tú vas a un instituto y te enseñan análisis matemático. Claro, claro. Eso ya pues, es un cambio radical. Es que es la mejora de la calidad educativa superior. Así es. Entonces tienen que tener un alto nivel justamente para que no sean vistos de manera distinta. Así es, entonces, sino que uno opta de acuerdo a consideraciones que en su momento uno evalúa pues personal o familiarmente, o la universidad o el instituto, pero no quiere decir que el instituto pues es menos. Lógico, ¿no? Porque es como en Europa. En Europa, por ejemplo, cuando tú estás en el colegio, ya van viendo tus capacidades. Exacto. Y no se le ocurriría a alguien en Suiza pensar que porque alguien va a estudiar en un instituto es menos que el que va a la universidad. No, al contrario. Se sienten orgullosos. Claro. Un ebanista yo encontré en el sur de Francia, orgulloso, me decía que era ebanista, que había estudiado no sé cuánto. Ebanista. O un plomero, un gafitero. Sí. Y el gafitero para de blanco. Sí. Tú lo llamas un gafitero, yo estudio ahí, y viene de blanco en su carro,
como si fuera un médico, y te hace el diagnóstico pues del lavatorio y te da qué enfermedad tiene. Por eso te cobra. Ahora si quiere operar o es otra cosa. Y el gafitero gana plata, pero ¿cuánto estudia? 3 años, claro. te hace planos un gafitero. Es un hombre preparado. Pero no son los 3 años que estudian acá, ese es el problema. Y ese problema. Bueno, muy bien. General, tengo que terminar, pero quiero preguntarle por otra cosa. Orlando Velázquez ahora es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Usted no sabe. ¿Es una buena noticia, una mala noticia? Para mí, pues, es una triste noticia para el país. Porque no es posible, y creo que también acá en IDL, creo que hubo, cuando fue nombrado miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, también tuvo un pronunciamiento. Sí. Y bueno, nosotros a él y a otros lo buscamos tachar porque consideramos que no es posible que una persona que ha tenido más de 2 decenas de juicios penales por el Ministerio Público, en Trujillo ha tenido denuncias por hurto, por robo, por todas esas cosas, más otras historias, más cómo se corrompió la ANR y el CONAFU. Al CONAFU le decían el microbús, porque era un sitio que te cobraban boleto en cada ventanilla. Increíble. Y nosotros no hemos recibido recibos donde le mandaban a la ANR cupos mensuales a la ANR de hasta $10,000 mensuales, diversas universidades privadas y el presidente de la ANR y que habían conseguido autorización para funcionar, y ese era el cupo que pagaban mensualmente. Cuando él era presidente de la ANR. Cuando él era presidente de la ANR. No sabemos si le llegaba a él directamente, pero bueno, la ANR lo hizo miembro del Consejo de la Magistratura, porque votaron todos a favor. No votaron de nadie, porque ¿qué votación hubo oficial? No, bueno, digamos. Y después, ¿cómo voy a poner una persona que cometió desacato a la ley universitaria que no quería cumplirla? Sí. No, y que después armó su elecciones sabiendo que iba a salir de todas maneras, puso una persona allegada a él para que saliera, hizo lo posible por manipular la comisión estatutaria, etcétera, vulneró la ley a poner cosas distintas en la comisión estatutaria, hizo las elecciones y perdió por presión de docentes. Y perdió, y el escándalo es conocido en Trujillo, el escándalo que hizo a todo el personal, así inclusive estaba la vicerrectora administrativa, que es ahora Sunedu, estaba con él, que salía en las propagandas de su elección junto con Orlando Velázquez en la propaganda. Bueno, entonces ahora son un combo, ¿no? Uno presidente del Consejo y el otro del con las denuncias que universidades le han metido en contra de la ley universitaria, cuyos jueces van a pasar por el Consejo de la Magistratura y él va a tener que ver todas las acciones legales, las habeas corpus, todo lo van a haber jueces que van a pasar por la mano de Velázquez. Sí, inclusive cambiaron un juez o un fiscal para que me denunciara a mí, no sé cuánto, y ganamos. Sí, me acuerdo. Entonces, imagínense, ¿cómo es posible que nuestro país no pueda tener un Consejo Nacional de Magistratura que tiene más poder que el Poder Judicial? Que tiene más que el presidente del Poder Judicial, que tiene más poder que el fiscal. Lo puede sacar. Lo puede sacar, sanciona, premia, cambia, etcétera. ¿Cómo es posible que en nuestro país no tenemos gente más íntegra? Si algo le podían si le pueden criticar, por ejemplo, y pongo un ejemplo a la superintendente anterior, la doctora Moreno, excelente. Pero es una mujer íntegra, totalmente, honesta. Puedes criticarle lo que quieras, pero creo que eso es fundamental. Es decir, la gente tiene tanta desconfianza del sistema judicial, de la policía, de todo. Sí, pues. Entonces, no es posible que un país que estamos en esta situación podamos tener un presidente del Consejo Nacional de la Magistratura de esa naturaleza, ¿no? General Mora, muchísimas gracias. Un placer. Por venir a conversar con nosotros. Tengo que irme a una pausa, regreso en un instante y voy a conversar con el fiscal Rafael Vela, que es coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, porque a propósito de unas declaraciones suyas en el diario Gestión el día de ayer, se ha armado toda una discusión en torno a si es que el Ministerio Público está en complicidad con el presidente de la República, porque los fiscales que viajan a interrogar a Barata no van a poder preguntar por él ni por Alan García. Así que vuelvo en un ratito. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor.
Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 8:10 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié antes de irme a la pausa. Estamos ya en comunicación telefónica con el doctor Rafael Vela Barba, que es coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, que por cierto pertenecen al Ministerio Público. Él estuvo con nosotros aquí hace unos cuantos días y es verdad, en la conversación, él en más de una oportunidad puso el énfasis en que los fiscales que están yendo a interrogar a Jorge Barata son fiscales de lavado de activos y que, digamos, están viendo dos casos: el caso vinculado a Partido Nacionalista, es decir, Nadine Heredia, Ollantumala, y el pago anotaciones agenda de Marcelo Odebrecht, 500 más a Keiko, que tiene que ver con el Partido Fuerza Popular o el Fujimorismo, y por eso van el fiscal Juárez Atoche y va el fiscal José Domingo Pérez. Entonces han pasado los días y ayer, en una declaración en el diario Gestión, digamos, él desarrolló un poco más esa inicial afirmación y dijo que no pueden o no han recibido preguntas para Jorge Barata sobre casos de Kuczynski. Entonces lo que se ha empezado a discutir es desde esta perspectiva, que se está haciendo cómplice, se está buscando proteger al presidente Kuczynski, que no se le va a preguntar. Inclusive algunos han dicho que el Ministerio Público ya está trabajando a favor de un presidente que, como todos sabemos, tiene una serie de problemas y hechos, por cierto, que explicar. Le vamos a preguntar al doctor Vela. Doctor Rafael Vélez, un gusto saludarlo, muy buenos días. Es un gusto también para mí, señor Tuesta. Muy buenos días. Muy amable, gracias por contestarnos. Bueno, ya usted habrá podido apreciar todo lo que se ha dicho y escrito entre ayer y hoy a propósito de estas declaraciones. Digamos, voy a poner un poco el extremo para que a partir de eso usted nos pueda aclarar y contar concretamente qué eso puede significar. Digamos, la más al extremo es que al no poderle preguntar nada sobre Kuczynski, lo que hay es un intento o interés del Ministerio Público de proteger al presidente. ¿Qué habría que decir sobre eso? No, habría que decir que esa es una afirmación absolutamente falsa y temeraria, porque en el Ministerio Público nosotros trabajamos siendo conscientes de nuestros deberes y de ser tutores de legalidad, de tal manera que nos debemos a los fines de las investigaciones que realizamos a la Constitución, a la ley, como corresponde a un Estado constitucional de derecho, de tal manera que no actuamos con consignas ni para investigar a alguien en particular, ni tampoco para permitir que se genere impunidad en ningún caso. De hecho, sí, las declaraciones creo que resultaban necesarias e indispensables para tratar de esclarecer las expectativas que se habían generado a partir de esta declaración. Y si bien es cierto, es un tema bastante técnico, requería necesariamente de una precisión para evitar justamente que se vaya a instalar en una conciencia colectiva el hecho de que los fiscales del lavado de activos podrían haber actuado de manera negligente, cuando específicamente, como usted bien lo ha referido, los fiscales de lavado de activos están activando un mecanismo de cooperación internacional para tomarle la declaración testimonial al señor Jorge Barata. Y esa declaración testimonial tiene también, por supuesto, parámetros, ritos, ¿no?, obligaciones también, que son parte consustancial de la decisión de haber ido a Brasil a solicitarle a las autoridades brasileñas la declaración y el uso de la prueba. Claro. Eso tiene una directa relación con los casos, porque como es obvio, los fiscales brasileños y el sistema de administración de justicia brasileño, al momento de analizar la pertinencia, la conducencia y utilidad de las preguntas formuladas por el Ministerio Público, tiene que necesariamente compatibilizarlo con una investigación, con los hechos de una investigación. Claro. Porque cada fiscal es autónomo y cada fiscal también asume obligaciones. Claro, y cada uno de los dos... Sí, perdone que lo interrumpa, doctor Vela, sí. Sí,
Sí, por favor. Sí, no, lo que quería sobre el punto que usted acaba de mencionar, preguntarle, porque claro, el señor Juárez Atoche y el fiscal José Domingo Pérez llevan investigaciones muy concretas, muy puntuales, y el interrogatorio es sobre eso que tienen que hacerle a Jorge Barata en este caso. Pero el hecho que, digamos, en lo que ayer usted le dijo a Gestión, y es el titular que ellos ponen, y es lo que ha generado toda esta discusión que usted ya ha podido seguramente apreciar en los medios de comunicación. No hemos recibido preguntas para Barata sobre casos de Kuczynski. Entonces la pregunta es, al decir que no han recibido, había la posibilidad entonces que pudieran haber recibido, y el único que podía haberle trasladado preguntas concretas y directas sobre el caso del presidente era el fiscal Hamilton Castro, que investiga ese caso donde el presidente está, digamos, en la condición también de investigado. No, ahí hay que hacer una precisión que tiene que ver con la lectura general de la entrevista. De acuerdo. Cuando yo declaro sobre la remisión de preguntas, esa es la respuesta específica a una pregunta también formulada por el periodista, pero inmediatamente le he puesto en conocimiento al periodista de que el fiscal Hamilton Castro tiene su propia estrategia de investigación y que además el fiscal Hamilton Castro tiene abierto un procedimiento de solicitud de beneficios por colaboración eficaz con Jorge Barata, de tal manera que en ese orden de ideas está bastante claro de que él es un fiscal que tiene otras investigaciones, que tiene a Barata en una condición jurídica determinada según las leyes peruanas y que por tanto tiene él dentro de sus límites de autonomía la posibilidad de activar no solo el mecanismo de cooperación internacional al que nosotros nos hemos adscrito, sino también el de sus propias negociaciones premiales que está llevando a cabo y que yo ciertamente no puedo dar tampoco testimonio porque no es un fiscal que se encuentre bajo mi coordinación, sino bajo la coordinación del doctor César Sanabria. Sí, no, de acuerdo. Entonces yo no puedo dar fe de sus avances, pero lo que sí puedo decir es que el contexto de la remisión de las preguntas se da dentro de la posibilidad de que el fiscal Castro autónomamente pueda tener su propia estrategia. Eso es lo que se dijo en la entrevista de gestión. De acuerdo, pero entonces eso es lo que en la práctica significa que el fiscal Hamilton Castro, que viene, digamos, del grupo o de la coordinación de fiscalías anticorrupción, en el marco de la estrategia que él está desarrollando, no ha considerado en este momento que este interrogatorio a Barata sea el que él requería. De pronto él va a seguramente en otro momento interrogarlo, o con lo que ya interrogó le es suficiente. Es básicamente eso, pero claro, lo que la gente pregunta es cómo es posible que si hay una persona a la que hay que interrogar, no se puedan poner dentro del Ministerio Público para hacer un solo interrogatorio. Yo sé que es posible en términos de estrategia, pero explique a la gente por qué eso no es dentro del esquema del Ministerio Público algo que sea fuera de lugar, que puede ser una cosa normal o natural. La explicación es muy simple. Porque cuando uno acude al sistema de cooperación internacional, lo acude por cada caso, de manera individual, para que se pueda entender. Es decir, acá no puede haber una cuestión de pragmatismo de economía, porque si fuera así, entonces no deberían viajar dos fiscales, ¿no? Solamente viajaría uno de ellos y por delegación el otro le haría las preguntas que corresponden al caso del otro, ¿no? De esa manera se evitarían hasta costos financieros seguramente de los viajes. Pero la cooperación internacional no funciona así. La cooperación internacional funciona con rigores en los que cada caso determina también obligaciones para el uso de la prueba y que se tienen que necesariamente ver por separado. De tal manera que si el doctor Castro, por ejemplo, tendría la necesidad de activar este mecanismo de cooperación internacional, él tendría que haber sido un tercer fiscal que viaja. ¿Me entiende? Pero no entonces, necesariamente... No es posible de que uno solo viaje por una cuestión de pragmatismo, de economía, y el otro fiscal le entregue sus preguntas. Ahora, pero además también hay una visión estratégica de cada caso, que no nos olvidemos que las diligencias de esta naturaleza son dinámicas. De acuerdo. Entonces, de las respuestas espontáneas de los testigos pueden surgir repreguntas, pueden surgir preguntas aclaratorias, y todo eso sí es parte de la dinámica del desarrollo de la diligencia. Por tanto, tiene que ir un fiscal que conozca de cada caso, y no podría delegar esa representación
porque además de la formalidad que le he hecho referencia, tiene que ver con el conocimiento específico de cada caso. Fuera, más allá de la estrategia que tiene cada fiscal, ¿no? De acuerdo. De la visión que tiene cada fiscal en su planificación, en averiguación de la verdad en cada caso. Ya, pero si digamos no se razona o no se puede razonar cuando uno investiga los casos con esta lógica de economía procesal o de hacer una sola diligencia para todos, se puede compartir, le pregunto, si es que en el interrogatorio a Barata, el que va a participar el fiscal Juárez, el fiscal José Domingo Pérez y usted, digamos, al preguntar por aquellas personas que están involucradas en los casos que ellos investigan en el lavado de activos, surgiera espontáneamente de parte de Barata algunas dichos, frases o deslices que dieran cuenta de algunos hechos donde el presidente Kuczynski o Alan García hubieran participado. Ahí tengo dos preguntas. La primera, ¿los fiscales que están ahí en ese caso sí podrían indagar sobre eso que acaba de decir sobre esos personajes? La declaración de los testigos es espontánea. Ajá. Nosotros no podemos pronosticar qué cosa es lo que ellos van a decir. Lo único que sí podemos decir es que en el caso específico del señor Barata, él está declarando bajo el sistema de delación premiada en el Brasil y por tanto está en la obligación de decir la verdad. Claro. Porque las consecuencias de no decir la verdad en el Brasil están relacionadas a la delación premiada en el Brasil. Y por supuesto son consecuencias bastante drásticas en términos de lo que corresponde, sí, claro, no, tanto eso está a la claro. protección que ellos tienen por sus testigos, pero también en la sanción cuando los testigos no colaboran con sus obligaciones asumidas. No, eso está claro, pero lo que yo le pregunto es... Sí. La respuesta del testigo es perfectamente posible que los fiscales puedan generar precisiones, puedan generar aclaraciones, puedan generar todo lo que consideren necesario a lo que el testigo pueda decir espontáneamente. Ya, no pero hay ningún tipo de censura para el testigo. Digo, no, pero ahí va mi punto, porque mi punto es, si es que espontáneamente mencionar a otros que no son aquellos por los cuales se están inicialmente interrogando, ¿podrían sí, en ese sentido, seguir esa pista y seguir preguntando? Lo que pasa es que hay muchas preguntas que tienen relación también no solo a la estructura de la imputación, sino que no se olvide usted que también el testigo Marcelo Bahía Odebrecht ha declarado en cada caso, primero en el mes de mayo y luego en el mes de noviembre. Entonces, hay mucha información relacionada con el caso y muchas preguntas que tienen que ver también con lo que declaran otros testigos, porque se interactúa y la prueba no puede ser única. Entonces, los fiscales necesariamente cuando formulan sus interrogaciones lo hacen dentro del contexto de todos los elementos de prueba que se van acopiando. Estos elementos de prueba hace que la estructura de la diligencia sea bastante dinámica. Específicamente pueden surgir nombres como en cualquier otro testimonio en los que eventualmente pueda generarse incluso hasta noticia criminis. Ajá, de acuerdo, es decir, que se puedan enterar de cosas que hasta ahora no se sabían de otros personajes y al declararle él se luego traslada o canaliza donde corresponde para hacer las investigaciones determinadas. De acuerdo. Esa es una parte importante y consustancial también de la labor de cada fiscal. No, de acuerdo, pero claro, no, yo estoy de acuerdo con eso, pero quería insistirle en lo otro, es decir, si espontáneamente salen otros nombres, porque claro, lo que ha hecho ya en un interrogatorio previo que le hicieron a Marcelo Odebrecht ha como marcado la cancha, ha dicho, por ejemplo, nosotros en esto le dimos a todos. Entonces, obviamente, cuando le pregunten a Barata, van a empezar diciéndole, el señor Marcelo Odebrecht ha dicho que le dieron a todos. ¿A qué se puede referir? Y ahí si menciona a otros, imagino que esas cosas se van a tomar también y se va a poder repreguntar. A eso me refiero. Yo sé que usted no puede ni yo imaginar qué va a decir, pero lo que sí podemos decir es que si espontáneamente él menciona otros nombres, no se va a poder uno limitar a no preguntar por eso que acaba de decir. A eso me refiero. Totalmente de acuerdo. De acuerdo. Totalmente ahora, de acuerdo sobre esa deducción lógica en la hipótesis de lo que usted está comentando. De hecho, lo que sí no podemos hacer es preguntar en sustitución de otro fiscal, porque cada fiscal es autónomo. De acuerdo. Es decir, en otras palabras, ni el fiscal Juárez ni el fiscal José Domingo Pérez pueden preguntar por los casos del doctor Hamilton Castro porque no los conocen y porque no podrían generar un detalle de conocimiento suficiente de lo que podrían incluso generar a partir de sus propias preguntas. Además, no nos olvidemos que las preguntas están en Brasil
desde el mes de diciembre. Sí, claro que sí. Y otra cosa, si es que, digamos, en este interrogatorio de manera espontánea salen información relevante sobre los casos por los cuales ustedes están yendo, pero surgen otros temas sobre otras personas sobre los cuales se pregunta y se tiene otra información, esa información se va a poder compartir, por ejemplo, con otro fiscal o con el fiscal Castro, por ejemplo, si salen cosas vinculadas a los casos que él ve o no. Sí, pero con una limitación clara, que nosotros estamos en un esquema estratégico paralelo. Nosotros estamos acudiendo al sistema de cooperación internacional. El fiscal Hamilton Castro está trabajando bajo las leyes peruanas, las leyes de colaboración eficaz peruanas. Ajá. Nosotros estamos dentro del sistema de cooperación y el sistema de cooperación exige también obligaciones a los fiscales, que son los llamados términos de inmunidad. El fiscal que quiere usar una prueba necesariamente se tiene que someter a las condiciones de la justicia brasileña. Y una de ellas, que creo que es la esencialmente más trascendente, es la de asumir los términos de inmunidad. Ellos protegen a sus delatores premiados y al protegerlos generan necesariamente la obligación de que los fiscales que quieran usar esa prueba tienen que también asumir esas obligaciones. Ajá, pero ese no es, digamos, una vía que haya iniciado, transitado el fiscal Castro desde la Fiscalía Anticorrupción. Él está trabajando básicamente internamente, es decir, recibiendo información que también viene de Brasil, pero no sometido a las reglas brasileñas en base a los convenios que usted ha mencionado. Mire, en el caso del uso de la prueba, sí, son las mismas reglas. De acuerdo. Yo no puedo darle fe de qué documentos o qué testimonios puede haber solicitado el fiscal Castro a la cooperación internacional, porque no me compete y no tengo ese detalle. De acuerdo. Sin embargo, si en el sistema de cooperación internacional con Brasil algún fiscal necesita hacer uso de la prueba, se somete estrictamente a los términos de la justicia brasileña, y la justicia brasileña es bastante clara en ese aspecto. No son los delatores, es la justicia brasileña la que determina de que si alguien quiere hacer uso de una prueba, se somete exclusivamente a sus obligaciones. Sí. Y en ese aspecto hay que determinar si la solicitud es una solicitud específica de un medio de prueba o si es una información espontánea de la justicia brasileña. Ajá. Si es una información espontánea, naturalmente que las obligaciones no son las consustanciales a la protección. Pero si es algo que usted solicita específicamente relacionado con algún delator premiado, entonces la justicia brasileña le antepone los términos de inmunidad y de protección de su delator. De acuerdo. Esas diferencias, le digo a nuestros oyentes, son claves para entender todos estos procesos que se pueden terminar confundiendo y llevarnos a hacer afirmaciones que la verdad no son exactas. Pero digo, en materia de colaboración eficaz en el Perú, el único, digamos, que está avanzando en esa dirección es el sistema anticorrupción del fiscal Hamilton Castro, en tanto a Barata me refiero, ¿no es cierto? De lo que estoy informado, eso es correcto, señor Tuesta. Pero en el caso de lavado de activos no está él, digamos, como posible colaborador eficaz. No, porque él ha aceptado declarar como testigo dentro del sistema de cooperación internacional en el que la Procuraduría General de la República de Brasil, el Poder Judicial en Brasil, ¿no?, están decidiendo conjuntamente con el delator declarar de manera testimonial. Es decir, en este caso el señor Barata ha aceptado ser testigo y no un colaborador eficaz. Ya, de acuerdo, pero digo, para nosotros, sí. Eso se da en el contexto de la necesidad de avanzar de las fiscalías de lavado de activos, que por diferentes razones, como usted comprenderá, en el hecho del avance de los procesos de corroboración de la colaboración eficaz, esa velocidad no necesariamente nos ha acompañado, porque de hecho, si nosotros tendríamos ya sentencias controladas de los colaboradores eficaces, que tienen la condición también de delatores premiados en el Brasil, entonces probablemente esta situación se tendría que haber replanteado de otra manera. Pero hasta el día de hoy no tenemos ningún colaborador eficaz controlado judicialmente. Por eso nosotros, para poder compatibilizar esa situación jurídica en el Perú con los plazos razonables de investigación, tuvimos que generar esta negociación paralela con el señor Barata para que pueda declarar en condición de testigo con todas las garantías de contradicción y de defensa
y culminar con nuestros procesos conforme corresponde al plazo razonable. De acuerdo, por eso, la diferencia está, solamente para que nuestros oyentes puedan entender, porque hay algunas cosas que, digamos, a veces escapan, y con razón al conocimiento, pues no todos tienen por qué saber de derecho, es que, digamos, Barata está en la condición de testigo en los casos de lavado de activos que se investigan aquí en el Perú y por los cuales van los 3 fiscales a interrogarlo la próxima semana, pero en el marco de un acuerdo con Brasil donde él ya es un delator y por lo tanto no hablar o finalmente contradecir lo que ya ha hecho le puede perjudicar. A mí me parece esa una buena estrategia, porque yo creo que vincularse al proceso de Brasil es a lo que más miedo le tienen en general a la persona, porque ahí ya tienen beneficios. Sí, y la consecuencia es que los pueden perder. Claro, o sea, eso me parece. Ahora, el fiscal Hamilton Castro tiene su estrategia, colabora eficaz aquí en el Perú, con lo que eso puede significar. Él, digamos, tendrá que, pero el problema es que él no y el doctor Sanara no han entrevista, porque sería bueno saber un poco más de cuál es la ruta que están siguiendo. Pero efectivamente, ahora, no porque ellos no participen en esta indagación, o no porque no le hayan mandado preguntas, o no porque hasta ahora no hayan interrogado a Barata en este proceso, o no hayan vuelto a interrogar a Barata en este proceso de colaboración eficaz, quiere decir que ya el caso de Pedro Pablo Kuczynski y de otros no se va a ver, pero a otro ritmo y con otra estrategia en las fiscalías anticorrupción. Sí, es correcto. Yo no puedo dar testimonio de esas precisiones a las que usted hace referencia, señor Tuesta. Yo sé. De ser dentro de, por supuesto, mis deberes de reserva lo más explícito posible. Sin embargo, como bien usted ha descrito, yo no soy el coordinador del sistema de corrupción de funcionarios. Por tanto, no me corresponde ni poder comentar siquiera de los avances de las investigaciones en un área que no represento. Sin embargo, sí quiero dejar establecido una cuestión que creo que también es interesante de por qué nosotros tomamos esa decisión. Porque de otro modo, imagínese usted, tendríamos una dependencia del momento en el que el señor Jorge Barata termina siendo ya controlado judicialmente como colaborador eficaz en el Perú. Y nos plantearíamos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo tendríamos que esperar para poder continuar con nuestras propias investigaciones? Esto tiene que ver con el hecho de que no podemos desconocer en primacía la realidad de que nosotros tenemos investigados que están privados de su libertad. Y por tanto tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible porque los plazos no solamente sean razonables, sino también sean los estrictamente indispensables y necesarios, considerando de que hay personas que están privadas de su libertad preventivamente. Entonces, si nosotros no activamos este tipo de mecanismos y no hay un control de legalidad judicial del señor Jorge Barata en el Perú, estaríamos dependientes hasta que se produzca. Y eso significaría de que no podemos migrar a una etapa de mayor madurez dentro de los propios procesos de investigación por esa dependencia. Por eso nos decantamos por activar estos mecanismos de cooperación que además, como usted lo ha descrito, nos brindan seguridad también respecto a que los delatores primeros en Brasil no pueden mentir. No, pero además, digamos, dejan abierta la posibilidad que inclusive sobre otras personas que ya hasta ahora hemos conocido pueden haber tenido un nivel de participación en algún acto de corrupción, o de aquellas que no han aparecido, si espontáneamente salen en la conversación, no es que se van a quedar en el aire también, se canalizarán debidamente y se tendrán que hacer las investigaciones, por lo que ahí pueda surgir como, digamos, nuevos casos. O sea, lo que quiero decirle a nuestros oyentes es que no necesariamente que eso está cerrado, puede pasar, pueden hablar de las otras personas también, pero eso va a depender mucho de cómo, sobre qué se pregunte, sin necesariamente meterse a los casos que lleva Hamilton Castro. Pero claro, es bien difícil, doctor Vela, entender para el ciudadano de a pie, común y corriente, cómo puede ser que el Ministerio Público pues tenga por un lado una estrategia, por otro lado otra, porque no pueden tener niveles de coordinación distintos para que sea una sola. Yo sería la idea, pues una sola coordinación sobre todos los casos y que pueda apuntar. Eso no se ha podido lograr y por eso es que la gente pues duda qué cosa puede estar pasando. Bueno, lo que sucede es que aquí no es que se esté ante un esfuerzo balcanizado. La naturaleza del caso Odebrecht ha sido exponencialmente tratada de una manera coyuntural, ¿no? Porque no nos olvidemos que estas investigaciones, si bien es cierto en Brasil ya tenían una cierta antigüedad, en el Perú se tuvieron que tomar decisiones estructurales a partir de la necesidad.
Y eso no me corresponde tampoco a mí opinar, porque como usted sabe, yo soy subordinado del señor fiscal de la Nación en ese aspecto, y las decisiones que se toman, por supuesto, tienen siempre la posibilidad de ser opinables, pero están dentro del contexto de análisis de las más altas autoridades de nuestra institución. Sí, y sobre casos... de hecho, no es que exista una desvinculación entre las fiscalías están siempre coordinando, pero el problema que se plantea es que hay investigaciones que son antiguas también, y que era muy complicado el hecho de desvincularlas de los fiscales que ya venían investigándolas y que las conocían ya a mayor detalle, ¿no? Entonces, cuando estalla el caso Lavallato ya existían casos. Eso nos ha pasado en el caso de Coteo, nos ha pasado en el caso también del financiamiento del Partido Nacionalista, y entonces las respuestas institucionales también se tienen que adaptar a la primacía de la realidad. Sí. Entonces, las decisiones también corresponden a lo que se entiende es una planificación estratégica que, bueno, veremos cómo se van dando los resultados a partir de las medidas que se han tomado en su momento. Eso, lo que necesitamos son efectivamente resultados, y si las estrategias que son claramente diferenciadas son conducentes a eso, a lograr el objetivo que es identificar responsabilidades concretas, acusar, pasar a juicio y que la gente termine donde corresponde de acuerdo a la responsabilidad que tenga del caso concreto. Pero entonces, en caso de lavado de activos, sobre todo estos temas vinculados a megacorrupción, digo, el que se ha llamado Lavallato, por el que involucra a Odebrecht, pero a otras empresas, solo hay 2 casos vinculados al lavado de activos, el de Ollantaytamala, Nadine Heredia, o 3, perdón, el de Fuerza Popular y el de Toledo, ¿solo esos 3? Bueno, en términos específicos, no se olvide usted que el equipo especial tiene una competencia ampliada también por los casos de lavado de activos. Por tanto, las investigaciones que nosotros tenemos son las investigaciones antiguas, que tienen relación también, por supuesto, con el caso Lavallato al que usted hacía referencia. Específicamente, nosotros no tenemos casos relacionados porque como le hice referencia, el equipo especial del Ministerio Público tiene una competencia ampliada también por lavado de activos. De tal manera que nosotros ya no somos competentes para conocer de muchos otros casos que eventualmente se han ido dando en el proceso, en el camino, ¿no? Nosotros tenemos estos casos y los estamos tratando de impulsar proactivamente al máximo posible y encontrando soluciones también para que la averiguación de la verdad no se perjudique. Sí, pues que es lo fundamental. Entonces, solamente para terminar y regresar un poco a la pregunta inicial que le hice para que nuestros oyentes quede claro en torno a las decisiones que se vienen tomando en el Ministerio Público, producto de aprovechar mejor las oportunidades para avanzar lo más que se puede en las investigaciones. Lo que se ha dicho inicialmente es que, claro, se ha levantado esto, parte de las declaraciones suyas sobre que no van a poder, no han recibido preguntas de Barata sobre Kuczynski. Eso no tiene nada que ver con un nivel de protección del presidente y sacarlo del caso. Y además la pregunta es, ¿por qué el presidente había dicho hace algunos días que va a esperar lo que diga Barata para que pueda declarar en la Comisión Lavallato o en el Congreso de la República? Entonces se hace esta asociación diciendo, ya bueno, claro, como sabe que no van a preguntar por él, espera lo que diga Barata y recién después de eso va a opinar. Y el señor Alan García ayer ha salido en un mensaje a través de las redes sociales y ha dicho, claro, como se ha conocido también que sobre él no se puede preguntar, ha dicho: fiscales, pregunten lo que quieran sobre mí, no van a encontrar nada, todos se vendieron menos yo. ¿Qué decir sobre esas afirmaciones? Que es verdad, son políticas también, pero a la vez están usando justamente esto que está pasando para decir estas cosas. Lo que pasa, señor Tuesta, es que tanto el señor presidente Pedro Pablo Kuczynski como el señor Alan García, ambos no son investigados en los casos que estamos planteando como parte de la activación de la cooperación internacional. El señor García no es investigado. Y el señor Kuczynski está bajo la dirección del equipo especial, el equipo que está encargado del fiscal Hamilton Castro. De tal manera de que nosotros no podemos hacer preguntas incriminatorias sobre alguien que no está en condición de investigado, porque estaríamos infraccionando su derecho a la defensa. Incriminatorias, pero eso no quiere decir de que espontáneamente los testigos puedan eventualmente declarar. Ahí nosotros no tenemos ninguna censura. Nosotros preguntamos
y el testigo está en la obligación de responder con verdad. Ahora, sobre el caso de las preguntas, sobre la posibilidad, para que quede más claro aún, de que el fiscal Castro haya remitido preguntas, creo que específicamente lo que puedo decir es que el fiscal Castro no podría haberle entregado ninguna pregunta ni al fiscal Juárez Atoche ni al fiscal José Domingo Pérez, porque él tendría que haber activado el mecanismo de cooperación por sí mismo, él individualmente como fiscal, de acuerdo a sus casos, ¿no? De acuerdo a los casos donde tiene investigado al señor García o al señor Pedro Pablo Kuczynski, el señor presidente de la República. De acuerdo, está claro. Es decir, no es que él no le mandó las preguntas porque se rehúsa a mandar las preguntas, sino porque no es parte de la gestión y el acuerdo al que se llegó con la justicia brasileña para el interrogatorio que se va a hacer justamente la próxima semana. Si tendríamos que, digamos, preguntarle sobre esos casos, él tendría que activar un propio mecanismo para preguntarle sobre esos personajes únicamente, ¿no es cierto? Eso es. Así es, y eso dependería de la justicia brasileña en hacer todo ese trámite. De acuerdo. De tal manera que eso es una cuestión que es estratégica, siendo del fiscal Hamilton Castro, y en cualquier caso entiendo yo que él es el encargado de poder responder cualquier pregunta al respecto. A mí no me correspondería hacer un análisis sobre esa decisión. Está claro eso, está clarísimo eso. Ojalá, y esto ya no tiene que ver con, digamos, si usted puede no hacer suyo el comentario, pero claro, digamos, usted tiene, y los fiscales vinculados al lavado de activos, esa disponibilidad de salir a explicar estas cosas. Lo propio deberían hacer los fiscales del sistema anticorrupción para que justamente se evite, no digo ya en este momento la duda, sino que esto esté elevándose a la categoría de sospecha, y eso le hace mal al propio sistema de justicia, que creo yo, no en todo, pero en algunas cosas está haciendo las cosas bien, ¿no? Pero doctor Vela, le agradezco muchísimo por haber conversado con nosotros y haber explicado con tanto detalle todo esto, porque creo que es importante hacerlo en una situación donde la gente está confundida. Muchísimas gracias. A usted, señor Toesa, le agradezco también por su interés y por darme la posibilidad de explicar de una manera mucho más amplia lo que era necesario en este momento. Muy amable, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido entonces el fiscal Rafael Vela Barba, coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, que ha conversado con nosotros esta mañana. Y bueno, ahí tienen ustedes elementos para hacerse una propia idea de lo que está pasando en estas investigaciones. Voy a una pausa, ¿qué hora son? Las 8:42 de la mañana, ¿no? Regreso en un instante aquí en No hay Derecho. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Soy Galo Vázquez Silva, vivo en la comunidad nativa de Cuninico, a 10 horas de la ciudad de Iquitos. Desde hace varios años lucho por los derechos de mi comunidad para que no beban agua contaminada con petróleo. Pero a pesar de todo, el Estado no nos hace caso. Somos seres humanos, somos personas que queremos tener una vida digna como cualquier ser humano. Hasta diciembre de 2017 se registraron 169 conflictos en todo el Perú. De este total, el 84% son conflictos socioambientales. Únete a la campaña Yo Defiendo y defiende a quienes, como Galo, defienden su derecho a la vida y a su tierra. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
8:46 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Y quiero, para quienes recién nos están sintonizando, contarles que a partir del día lunes a las 6 de la mañana vamos a iniciar, el lunes 26, vamos a cambiar de horario, vamos a ampliar nuestro horario. Vamos a comenzar a las 6 de la mañana. Va a tocar levantarse temprano, más temprano todavía de lo que nos levantamos todos los días. Acá Luis me mueve la cabeza, me dice, ¿y ahora cómo va a hacer? Carlito va a tener que hacer los ejercicios ya en la nochecita, pues, para que te levantes más temprano. Vamos a comenzar a las 6 de la mañana y nos vamos a ir hasta las 10. Vamos a proponerle, la verdad, un programa dinámico, con bastante información. Vamos a despertarlos a esa hora, pues dándole a conocer qué dicen los medios, vamos a comentar algunas noticias, vamos a tener también un panorama mucho más completo de lo que está pasando en las regiones, vamos a tener una mirada internacional, vamos a contarles de cuestiones cotidianas y tips que ustedes tienen que tener en cuenta para poder librar, digamos, a veces los contratiempos y obstáculos que hay en Lima, por ejemplo, el tráfico, el clima, las cosas que a veces uno no tiene en cuenta y después a uno le juega una mala pasada. Por ejemplo, hoy día temprano nos veníamos aquí con mi hijita y una neblina, y nosotros, bueno, felizmente que yo vengo con saco y corbata, más o menos abrigado, pero ella salió así, modo verano, y nos hemos pelado porque había una neblina tremenda. Ojalá que cuando salgamos del solcito haya ya asomado, pero también vamos a darles tips de esa naturaleza, vamos a tener, le vamos a dar una prensa alternativa que usted no ve en los kioscos, pero es muy importante, interesante que usted pueda tener. Vamos a abrir llamadas telefónicas temprano en la mañana a partir del lunes para poder brevemente conversar y que usted nos dé su opinión sobre los temas que queremos plantearles día a día. Es decir, va a ser un programa simpático, vamos a tener secciones, secuencias donde vamos a dar de economía, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de otros derechos, vamos a hablar de servicios, vamos a darle seguimiento a algunos temas vinculados al medio ambiente, a los conflictos sociales, vamos a hablar de una serie de temas vinculados a los pueblos indígenas, vamos a hablar de seguridad ciudadana, de justicia, y vamos a tener más espacio para que usted tenga más información sobre aquellos temas en el que usted tiene que estar plenamente informado o informada. Es decir, los estados democráticos tienen que velar por sus ciudadanos. El primer punto es tratarlos a todos por igual, es decir, todos somos iguales ante la ley, pero es en un Estado democrático una obligación, es decir, no es discrecional, no es si puede, lo hace o no, garantizarle algunos derechos, educación, salud, seguridad y justicia, mínimamente. Y de eso vamos a hablar para que usted pueda tener más elementos de cómo buscar ejercerlos plenamente. Vamos a tener datos, en fin, va a ser un programa muy interesante, así que le pedimos, le agradecemos muchísimo por la generosidad de los comentarios cuando se están refiriendo a esto. Ya en las redes sociales, el anuncio que hemos puesto tiene, bueno, un montón de gente que está comentando. Ayúdenos a compartirlo, por favor, cuenten a sus amigos, a su grupo de amigos, y así vamos a hacer un grupo mayor. No digo para que piense como nosotros, porque usted seguramente muchas de las cosas que yo pienso no las comparte, pero lo único que quiero que de este programa le quede es que aquí nosotros no disimulamos nuestro punto de vista, no lo tratamos de dosificar, no es que lo acomodamos a las circunstancias. A veces nadamos a contracorriente y muchas veces en cosas que a ustedes seguramente no les gusta escuchar, pero no podemos claudicar a nuestro derecho de expresarnos libremente. Pero lo que sí ustedes van a encontrar, y eso sé y que lo valoran muchísimamente, es la honestidad con la que planteamos los temas, y eso se llama independencia en el ejercicio del periodismo. Puede usted no estar de acuerdo con nosotros, pero nosotros somos libres e independientes de decir todas estas cosas. Nadie nos viene a decir que aquí en la radio nadie me llama, hoy no vayas a hablar de esto, no digas esto, bájale el tono. No, al contrario, aquí lo que hacemos es todos aquellos temas que consideramos de interés público requieren de un debate más amplio y plural, aquí lo tratamos de dar para beneficio de todos. Así que esperamos que desde el lunes en adelante nos acompañen de 6 a 10 de la mañana. Son las 8:50 ya de la mañana. Quiero compartir otra cosa con ustedes. Ya les mencioné que salió Hildebrand en sus 13. Hay información muy importante, papeles de Brasil sobre Amigo AG. Y ahí dice el embajador Toney y reseña que una conversación sostenida con Jorge Barata, en el cual el corruptor de Odebrecht le cuenta que Alan García demanda inversión brasileña en el sector de televisión digital.
de televisión digital. Otra comunicación del embajador brasileño de Araujo Castro dice: manifestar la esperanza de poder inaugurar oficialmente en el Perú, con el presidente García, la carretera interoceánica, instrumento y símbolo de integración de Brasil. ¿Por qué el presidente estaba tan interesado? No de las obras, que digamos muchos podríamos creer que son importantes, pero ¿por qué de él aparecer como el gran hacedor? Y además con esa familiar y naturalidad de decirle: oye, yo quiero que lo hagan, pero yo quiero ponerle mi sello. También Hildebrand en sus 13 hoy día dice: lo vista de siempre. La Comisión Lavallato descubre una nueva pista respecto al vacable primer mandatario. He aquí la historia de su relación con COSAPI, la puerta giratoria. ¿Qué cosa es lo que ha sucedido ahí? Es que una vez más ha actuado con esa muralla china ficticia, que básicamente es de papel transparente, de vinifán, ¿no es cierto? Que uno se entera de todo, pero se hace loco después. Pero que dan cuenta de que el presidente Kuczynski, más allá que ahora todos son comunistas, todos son socialistas, todos son maduristas, todo lo que le criticamos a Kuczynski estamos en esa categoría. Está compitiendo con Rosa Bartra, que más bien dice terroristas a lo que están en contra de lo que ella dice. Y el presidente creo que eso lo va a soportar en el poder. Pues creo que se equivoca, porque dentro de poco la Corte Interamericana va a resolver el tema del indulto y vamos a ver hasta dónde llega con su resistencia, que por cierto va a ser complicada para él. Encubrimiento, dice: la presidencia del Consejo de Ministros le habría escamoteado información al fiscal Hamilton Castro. El tema: las visitas del chileno Gerardo Sepúlveda a su socio Kuczynski cuando este era primer ministro del Cholo Sagrado, ¿no es cierto? Bueno, en fin, hay varios temas que, como siempre, Hildebrand en sus 13, y la columna de opinión que se llama Matices, la farsa continúa, dice, y se refiere a lo que acabamos de conversar con el doctor Vela Barba, que es el fiscal coordinador de lavado de activos, que ha explicado por qué la dificultad de hacer otras preguntas sobre los casos que lleva Hamilton Castro. Yo creo que el que debe explicaciones es Hamilton Castro. ¿Cuál es su estrategia? ¿Por qué, digamos, no actúa en consonancia o, digamos, en coherencia, en consecuencia o, digamos, en coordinación con lo que están haciendo en las fiscalías de lavado de activos? Alguien le ha puesto Silencio Castro, pero ese silencio es básicamente por estrategia, o puede haber ahí un viso de que él está tratando de administrar las cosas de tal manera que perjudique a algunos y más bien libre a otros de la responsabilidad, por lo menos temporalmente, porque más temprano que tarde vamos a conocer todo. Además, el periodismo de investigación independiente, el periodismo de investigación eficiente, el periodismo de investigación valiente y corajudo, que no solo está en algunos medios de comunicación tradicionales, por decirlo de alguna manera, con algunos periodistas, sino, me parece, y sobre todo en los nuevos portales de investigación serios como Idea Reporteros, van a avanzar y llegar primero. Por cierto, van a llegar primero. Así que todo se va a conocer y ahí vamos a ver cómo se le pone la cara a los que, si son encubridores, pues deberían pensarlo bastante bien, porque van a quedar bastante contaminados y manchados esto en su trayectoria, ¿no? Son las 8:54 de la mañana. Tenemos que ir terminando ya el programa. No sé, Carlito, si hay que hacer. ¿Dónde está Carlito? Van a escuchar ustedes muy amablemente la radio. Nos ha permitido, hemos conversado ya con los responsables, de difundir un spot que da cuenta del cambio de horario, ¿no? No sé si lo tenemos. ¿Vamos a pasarlo o no? ¿Ahorita lo vamos a pasar? Si lo tenemos, lo pasamos para que escuchen. Ustedes van a escuchar, sí, van a decir qué pesado más allá de hablar a las 7, ahora va a hablar todo el día en la radio. Pero es un pequeño spot, tiene 30 segundos para que ustedes sepan de los cambios que va a haber aquí en el programa. Así que voy a escuchar un ratito, después regresamos, me despido, porque el lunes ya comenzamos a las 6 de la mañana. Vamos a escuchar el spot que en el transcurso de la programación de RBC, muy amable y generosamente nuestros colegas aquí lo van a difundir. Vamos a escuchar. Amigos y amigas, soy Glatzer Tuesta, conductor y director del programa No Hay Derecho, y porque ustedes lo pidieron, crecemos más. A partir del 26 de febrero vamos a tener un horario ampliado. Vamos a comenzar a las 6 de la mañana, bien temprano, y vamos a terminar a las 10. Ahí no hay derecho para rato, porque usted así nos lo ha sugerido. Nos encontramos entonces a partir del lunes de 6 a 10 de la mañana, acá en el 104.7 la FM RBC Radio.
Bueno, ese es el pequeño spot que también está circulando en las redes porque se ha hecho en video, y van a escuchar ustedes en el transcurso de la programación, y para que se enteren y para que le cuenten a sus amigos. Por favor, difundan esto para que nos siguen de 7 a 9 puedan saber que vamos a comenzar a las 6 y terminar a las 10, pero sin duda hay personas que de 7 a 9 es la hora en la que nos pueden escuchar. Pues ahí no va a cambiar nada, vamos a seguir con las entrevistas, con el tono, la manera, el enfoque y el estilo que ustedes ya conocen de este programa. En las otras horas vamos a incorporar algunas otras cosas que esperemos sean de su agrado. Así que todo está listo, o casi listo, porque vamos a trabajar el fin de semana también en eso, para que el lunes más temprano podamos despertarlos. Despertemos con ustedes aquí en No Hay Derecho, aquí en RBC 104.7, la FM, donde no solo estamos muy cómodos, sino estamos complacidos de nuestros colegas que están muy animados de compartir con nosotros estas 4 horas a partir del lunes. Y por supuesto, mis amigos del IEL y de IEL Radio, que están trabajando intensamente, un gran saludo, un abrazo también y una felicitación, porque si este programa ha tenido hasta ahora la acogida y el éxito que ha tenido, ha sido básicamente por ese soporte profesional de mis colegas. A mí solo me toca ser el que hable todas las mañanas, pero el trabajo más difícil lo hacen mis colegas, y por eso yo siempre no solo tengo un cariño muy importante, sino además un respeto por el profesionalismo que demuestran día a día. No tengo tiempo para más, entonces me despido, porque ya el lunes a las 6 de la mañana nos encontramos aquí en No Hay Derecho. He venido con mi hijita Mus, que me está dando suerte para este inicio de esta nueva temporada, ¿no? Oh. Y comenzamos el lunes a las 6 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana y nos levantamos temprano juntos el día lunes. No hay derecho, no.